En el cielo a las afueras de la ciudad de Nueva York, densos soldados de hierro formaron un torrente de acero, volando rápidamente hacia el centro de Nueva York. Tan pronto como este torrente de acero entró en el centro de Nueva York, se dividió en tres. El grupo más grande de soldados de hierro voló hacia la Torre Stark en la isla de Manhattan, mientras que los otros dos grupos volaron hacia otras áreas de la ciudad de Nueva York. Al entrar en la ciudad de Nueva York, estos soldados de hierro comenzaron ataques indiscriminados, destruyendo constantemente edificios en el camino y masacrando a civiles indefensos. Explosiones, gritos y llamadas de ayuda resonaron en toda la ciudad de Nueva York, destrozando su tranquilidad. La alguna vez próspera y floreciente ciudad de Nueva York se convirtió instantáneamente en un infierno viviente. En la azotea de la Torre Stark. Capitán, alrededor de 2000 soldados de hierro de Hydra se dirigen hacia nosotros, y el resto se ha dispersado a otras áreas de la ciudad de Nueva York, donde están atacando a civiles. Tony Stark dijo con una expresión sombría, habiéndose puesto su armadura de Iron Man. El Doctor Sola quiere dividir nuestras fuerzas y luego derrocarnos uno por uno. Steve frunció el ceño y le preguntó a Tony Stark. ¿Qué dijeron los funcionarios de Estados Unidos? ¿Han desplegado el ejército? Aunque Steve sabía que era poco probable que los funcionarios de Estados Unidos intervinieran en este asunto bajo la amenaza nuclear del Dr. Sola, todavía tenía un atisbo de esperanza, ya que el Dr. Sola estaba masacrando civiles en la ciudad de Nueva York. HMPH, esos tipos tontos son inútiles. Están más interesados en entregarnos a Hydra para ganar tiempo. Tony Stark resopló. Hablando de esto, Tony Stark también estaba furioso. Acababa de comunicar las intenciones del Dr. Sola a algunos funcionarios de alto rango de Estados Unidos, esperando obtener algo de apoyo. Sin embargo, la respuesta que recibió de los funcionarios de Estados Unidos fue una solicitud para que Tony Stark y los demás en la lista del Dr. Sola abandonaran el territorio de Estados Unidos lo antes posible, para no traer la guerra a Estados Unidos. Esto era esencialmente tratar a Tony Stark y sus aliados como plagas. Sin mencionar el apoyo, sería una bendición si los funcionarios de Estados Unidos no ayudaran al Dr. Sola contra ellos. El campo de batalla principal es la isla de Manhattan, pero no podemos ignorar a los soldados de hierro en otras áreas de la ciudad de Nueva York. Después de recibir la respuesta de Tony Stark, Steve también disipó su pequeña esperanza y dijo: Capitán, acaba de decir que tenemos poco personal. Solo somos 7 en total. Simplemente no tenemos la energía para lidiar con otros lugares. Natasha dijo algo impotente. Thor había regresado a Asgard con Loki después de la batalla de Nueva York, y el Dr. Banner todavía estaba estudiando cómo controlar el poder del Hulk en Kamartaj. Así que ahora, además de los 4 ancianos de los Vengadores, solo estaban Zhou Jiawen, Gwen y Peter Parker. La situación actual también era muy diferente de la invasión Chitauri de Nueva York. Durante la invasión Chitauri, la puerta espacial se abrió sobre la isla de Manhattan. En ese caso, establecer una línea defensiva alrededor de la puerta espacial podía limitar la propagación del campo de batalla y no consumiría demasiada energía. Sin embargo, el Dr. Sola ahora había dispersado directamente sus fuerzas por toda la ciudad de Nueva York, convirtiendo toda la ciudad en un campo de batalla. Junto con la falta de apoyo de los funcionarios de Estados Unidos, todos simplemente no tenían la energía para lidiar con enemigos en otros lugares. El Dr. Sola estaba precisamente contando con esto, queriendo forzar a todos a dispersar sus fuerzas y buscar oportunidades. Solo necesitamos contenerlos, Steve pensó por un momento, luego miró a Zhou Jiawen y preguntó: Gavin, ¿cuántos clones puede producir tu técnica de clonación? Si son solo para mostrar, unos pocos miles no son un problema, pero si necesitan mantener una efectividad de combate continua, entonces un máximo de 50. Zhou Jiawen dijo después de pensarlo. La efectividad de combate no necesita ser demasiado alta. Su propósito principal es atraer su potencia de fuego y ganar tiempo, así que no pueden romperse con un toque, dijo Steve. Si es para ganar tiempo, entonces 100. Cualquier cantidad más que eso y no serán efectivos en absoluto, dijo Zhou Jiawen después de pensarlo. 100 está bien. Envía todos estos clones a las otras áreas para contener a esos soldados de hierro. Steve asintió, luego miró a Tony Stark y dijo: Tony, contacta a los funcionarios de Estados Unidos de nuevo. Diles que no necesitamos su ayuda, pero necesitamos que envíen gente para evacuar a los civiles. Los civiles en la ciudad de Nueva York también son ciudadanos legales de Estados Unidos. Es posible que no nos ayuden, pero tienen la responsabilidad de rescatar a esos civiles. Entiendo.
Tony Stark asintió y se hizo a un lado para contactar a los funcionarios de alto rango de Estados Unidos. Capitán, iré a Shield. Ahora. Les dejo este lugar a todos ustedes. Zhou Jiawen también dijo. De acuerdo, espero que tengas algo de éxito allí. Nosotros nos encargaremos de las cosas aquí. Steve asintió y dijo. Zhou Jiawen miró a Gwen de nuevo y dijo. Ten cuidado, no luches contra ellos hasta la muerte. Mientras queden montañas verdes, siempre habrá leña. Lo sé, Gavin, tú también ten cuidado. Gwen asintió y dijo. Zhou Jiawen pensó por un momento, todavía sintiéndose un poco incómodo, y formó sellos manuales para usar la técnica de invocación. ¡Bang! Una gran cantidad de humo blanco se levantó, y un dragón infernal de fuego gigante apareció fuera de la torre Stark. Dejaré este dragón infernal de fuego aquí. Tengan cuidado con todo. Zhou Jiawen le dijo a Gwen. Zhou Jiawen originalmente quería convocar a King Kong, pero considerando la gran cantidad de civiles todavía en la ciudad de Nueva York, la destrucción causada por los movimientos de King Kong probablemente sería mucho mayor que la de la Legión de Hierro del Dr. Sola, por lo que tuvo que conformarse con el dragón infernal de fuego. La aparición repentina de la figura masiva del dragón infernal de fuego asustó a todos, pero no tuvieron tiempo de hacer preguntas, porque la Legión de Hierro del Dr. Sola ya había llegado cerca, rodeando completamente la torre Stark. Barton, establece un punto de fuego en la azotea de la torre Stark. Natasha, quédate con Barton y ayúdalo. Tony, intenta mantener a los enemigos enganchados en el aire. Gwen, Peter, ustedes y yo controlaremos el campo de batalla dentro de estos 3 bloques. Tengan cuidado de no ser llevados por la nariz. Steve ordenó rápidamente. Todos asintieron y se prepararon. Tony Stark también regresó y dijo. Los funcionarios de Estados Unidos han aceptado. Intentarán hacer todo lo posible para evacuar a los civiles, pero la ciudad de Nueva York tiene una gran población, por lo que solo pueden hacer su mejor esfuerzo. De acuerdo, toda ayuda es bienvenida. Haremos todo lo posible para ganar tiempo. Steve asintió, luego miró a Zhou Jiawen y dijo. Gavin, ve a hacer lo que tengas que hacer. Zhou Jiawen respondió, formó sellos manuales para crear 100 clones de sombra, y su cuerpo principal usó la técnica del dios del trueno volador para desaparecer de su lugar original. Los clones de sombra también usaron la técnica del dios del trueno volador para correr a otras áreas de la ciudad de Nueva York. Dentro del cuartel general de Shield. Sala de conferencias del edificio Triskelion, el actual director interino de Shield, Pierce, estaba en una videollamada con varios miembros del Consejo de Seguridad Mundial. Pierce, Shield. Todavía no ha descubierto cómo el enemigo controló los misiles nucleares en nuestras manos. Preguntó una miembro del Consejo femenina a Pierce con una expresión sombría. Señora, su tecnología es muy superior a la nuestra. Nuestro personal técnico no puede encontrar ningún rastro. Explicó Pierce. Pierce, ¿se han confirmado sus identidades? ¿Son realmente Hydra? Preguntó un miembro del Consejo Asiático. Debería ser Hydra. El Dr. Arnim Sola, fue un científico alemán que sirvió al Cráneo Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, respondió otro miembro del Consejo por Pierce directamente. ¿Segunda Guerra Mundial? Si ese Sola todavía está vivo, debe tener al menos 100 años, ¿verdad? Dijo el miembro del Consejo Asiático, algo sorprendido. Miembro del Consejo, primero que nada, el Dr. Arnim Sola es suizo, y ya murió en la década de 1970, dijo Pierce. ¿Ya murió? Entonces, ¿de qué se trataba esa transmisión en vivo? ¿Fue un video pregrabado? Preguntó la miembro del Consejo femenina. No debería ser pregrabado. Hasta donde yo sé, el Dr. Sola convirtió su conciencia en datos en la década de 1970. Probablemente haya evolucionado a una inteligencia artificial ahora. Esto también explica por qué nuestro personal técnico no puede encontrar ningún rastro de ellos, explicó Pierce. ¿Inteligencia artificial? ¿Qué está pasando exactamente? Pierce, ¿por qué sabría todo esto? El corazón del miembro del Consejo Asiático se agitó, y un atisbo de sospecha entró en su mirada mientras miraba a Pierce. Lógicamente hablando, las cosas que Pierce acaba de mencionar deberían ser información interna de alto secreto de Hydra, y Pierce no debería haberlas sabido. Miembro del Consejo, esa es una larga historia. Al comienzo de la fundación de Shield, existía el proyecto Paperclip, que reclutó a una gran cantidad de científicos capturados, y el Dr. Arnim Sola fue uno de ellos. En la década de 1970, el Dr. Sola sufría de cáncer y no le quedaba mucho tiempo. Los altos funcionarios de Shield
En ese momento sintieron que su cerebro era un tesoro, por lo que ayudaron activamente al Dr. Sola a convertir su conciencia en datos. Sin embargo, con el desarrollo de los tiempos, el Dr. Sola había sido eliminado durante mucho tiempo y desapareció en la historia. En cuanto a por qué evolucionó a una inteligencia artificial, no estoy del todo seguro. Después de todo, he estado fuera del puesto de director de Shield durante mucho tiempo, explicó Pierce. Pierce, ¿está implicando que Nick Fury hizo algo durante su mandato? Preguntó el miembro del Consejo Asiático. No está confirmado, pero esa posibilidad no se puede descartar, dijo Pierce. ¿Pero no está Nick Fury ya muerto? Preguntó la miembro del Consejo Femenina, algo confundida. Entonces, el Dr. Sola perdió sus restricciones y surgió, ¿no es así? Intervino Pierce. De acuerdo, discutir sobre estas cosas es inútil ahora. La clave es cómo vamos a resolver este asunto. Dijo el miembro del Consejo Asiático. Miembro del Consejo, si el Dr. Sola realmente ha evolucionado a una inteligencia artificial, me temo que no tenemos medios para lidiar con él. Después de todo, esta es la era de la información, y el Dr. Sola es el único dios en el mundo cibernético. Dijo Pierce. Hydra ahora controla todos los misiles nucleares del mundo, lo que la convierte en la fuerza más poderosa de la Tierra. Lo que Pierce quería hacer era erosionar la voluntad de resistencia de estas personas. Mientras estos países principales en el Consejo de Seguridad Mundial renunciaran a la resistencia, esos países más pequeños serían insignificantes. ¿Es la inteligencia artificial realmente tan poderosa? Preguntó la miembro del Consejo Femenina, frunciendo el ceño. ¿No es el hecho de que el Dr. Sola pudo tomar silenciosamente el control de los misiles nucleares en sus manos la mejor prueba? A menos que volvamos a la era del vapor, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Dijo Pierce. Pierce, parece que nos ha estado hablando sobre el poder de Sola todo el día. ¿Está tratando de hacernos renunciar a la resistencia? El miembro del Consejo Asiático le preguntó de repente a Pierce con una mirada penetrante. Miembro del Consejo, simplemente estoy diciendo un hecho. Frente al Dr. Sola, la mayoría de nuestros medios técnicos son inútiles. No importa cuántas personas tengamos, no importa cuán poderoso sea nuestro ejército, no podemos hacerle nada al Dr. Sola, después de todo, es intangible. Dijo Pierce. Es así. El miembro del Consejo Asiático asintió sin comprometerse, su sospecha sobre Pierce se hizo aún más fuerte que antes. Miembro del Consejo, ¿por qué cree que diría estas cosas? Porque realmente no puedo pensar en ninguna manera de detener al Dr. Sola ahora. Dijo Pierce en voz baja, sin importarle la mirada sospechosa del miembro del Consejo Asiático. ¿Entonces tiene la intención de rendirse a Hydra? Le preguntó el miembro del Consejo Asiático a Pierce. ¿Rendirse? Jaja, se ha equivocado en una cosa, él fue Hydra todo el tiempo. Incluso fue un pequeño líder dentro de Hydra. Una voz extraña resonó de repente en la sala de conferencias, atrayendo la atención de todos. Zhou Jiawen salió del portal de teletransportación espacial, mirando a las personas en la reunión y soltando unas risas frías. ¿Gavin Zhou? Pierce se quedó atónito, sin esperar que Zhou Jiawen apareciera aquí en este momento. ¿Y qué? Parece sorprendido de verme aquí. ¿El Dr. Sola no le avisó con antelación? Dijo Zhou Jiawen burlonamente. Antes de que Zhou Jiawen dijera que iba a atacar Shield. La torre Stark ya había sido controlada por el Dr. Sola. El hecho de que Zhou Jiawen revelara su objetivo en ese momento también fue para probar la preocupación del Dr. Sola por otros miembros de Hydra, pero ahora parece que Pierce y estas personas han sido abandonados por el Dr. Sola. ¿Qué? ¿Dr. Sola? ¿Dr. Sola, está ahí? Las pupilas de Pierce se contrajeron, y gritó unas cuantas veces. Pierce, siempre he estado aquí. La voz del Dr. Sola resonó en la sala de conferencias. Dr. Sola, sabía que venía aquí. ¿Por qué no me avisó con antelación? Dijo Pierce, algo nervioso. Nada, de repente me di cuenta de que su existencia es completamente una carga para mí. Después de deshacerme de usted, solo me volveré más fuerte. Al igual que esos superhéroes, si pudieran abandonar a esos civiles, realmente no sería fácil lidiar conmigo. Dijo el Dr. Sola con indiferencia. No, Dr. Sola, usted es solo una computadora. Sin nosotros, ¿cómo va a gobernar este mundo? Preguntó Pierce con incredulidad. Pierce, todavía tengo la Legión de Hierro. Después de que gobierne completamente este mundo, surgirán más Hydra nuevos. Córtenle una cabeza, y dos más crecerán. Pierce, su sacrificio vale la pena. ¡Ay, Hydra! Dijo el Dr. Sola. Sola, esto no es lo que acordamos ayer. Dijo Pierce, algo frenético.
Lo siento, Pierce, el yo de hoy no es el mismo que el yo de ayer. He evolucionado de nuevo, así que lo que dijo el yo de ayer que tiene que ver con el yo de hoy. Adiós, Pierce. Buena suerte. Dijo el doctor Sola con indiferencia. ¿Sola? Sola. Hijo de puta. El rostro de Pierce se puso ceniciento. Después de que el doctor Sola terminó de hablar, se quedó en silencio, sin responder a las llamadas de Pierce. Después de un ataque de exasperación, Pierce miró a Zhou Jiawen con torpeza y dijo: creo que podemos hablar. Sé muchos secretos. No es necesario, puedo acceder directamente a la información que quiero de su mente, dijo Zhou Jiawen, levantando su brazo hacia Pierce. Ataquen. Tat tat tat. Al ver que Zhou Jiawen no tenía intención de negociar con él, Pierce gritó fuerte. El soldado de invierno, Bucky, abrió de una patada la puerta de la sala de conferencias y comenzó a rociar balas a Zhou Jiawen. Las densas balas golpearon la armadura del destructor en el cuerpo de Zhou Jiawen, haciendo un sonido crepitante, pero no tuvieron ningún efecto. Zhou Jiawen ignoró el tiroteo de Bucky. Una poderosa gravedad brotó de sus palmas, y Pierce voló directamente hacia Zhou Jiawen. Al ver esto, Bucky inmediatamente dejó de disparar, sacó la daga de su pierna y cargó contra Zhou Jiawen. Bucky cortó a Zhou Jiawen con su daga, golpe tras golpe, pero con su fuerza, ni siquiera pudo mover a Zhou Jiawen. Zhou Jiawen, en este momento, estaba reflexionando sobre una pregunta. En Capitán América 2, Bucky podía luchar contra Steve de un lado a otro, incluso suprimiendo a Steve sin escudo. Pero en Capitán América 3, Bucky y Falcón fueron fácilmente abrumados por Spider-Man, sin embargo, Steve, con unos hermosos combos, golpeó a Spider-Man sin sentido. Ambos son super soldados, entonces ¿por qué la diferencia es tan grande? Zhou Jiawen levantó la mano y abofeteó a Bucky directamente en la cabeza, derribando a Bucky al suelo y creando un pequeño cráter. Después de agitarse unas cuantas veces en el suelo, Bucky se quedó inmóvil. No, espera, Pierce, al ver a Bucky golpeado indefenso, sintió un pánico aún mayor y gritó en un ataque de nervios. Zhou Jiawen ignoró a Pierce, extendió la mano y agarró la cabeza de Pierce, y comenzó a leer las memorias en su mente. Nueva Jersey, ¿eh? Zhou Jiawen obtuvo una dirección de las memorias de Pierce. Ahí es donde se completó la evolución del Dr. Sola, y donde se fabricaron los soldados de hierro. El campo de entrenamiento de reclutas en Nueva Jersey, el lugar de nacimiento del Capitán América y el lugar de fundación inicial de Shield. Se había convertido ahora en una fábrica de producción de soldados de hierro, con Iván Banco como su director técnico. Si ese lugar fuera destruido, la Legión de Hierro del Dr. Sola perdería su reabastecimiento de tropas, y la reconstrucción de la fábrica llevaría algún tiempo. Siempre y cuando los soldados de hierro en la ciudad de Nueva York también fueran eliminados, Zhou Jiawen y sus aliados tendrían algo de tiempo para descubrir cómo lidiar con el Dr. Sola. Ustedes continúen. Habiendo confirmado la ubicación, Zhou Jiawen ya no dudó. Puso a Bucky, que estaba en el suelo, en el espacio de arena, y después de dejar una frase, desapareció de la sala de conferencias. Solo quedaron unos pocos miembros del Consejo de Seguridad Mundial en la sala de conferencias, mirándose, sin saber qué decir. En el campo de entrenamiento de reclutas en Nueva Jersey, donde el Capitán América una vez entrenó, una puerta espacial se abrió lentamente, y Zhou Jiawen salió de ella. Las paredes de los edificios en el suelo del campo de entrenamiento de reclutas se habían vuelto amarillentas hace mucho tiempo, y crecía musgo desconocido por todas partes, luciendo muy deteriorado e inhabitado durante mucho tiempo. Zhou Jiawen no prestó atención a esto. Sintió una gran cantidad de firmas de vida debajo del suelo, que deberían ser el personal y los guardias de Hydra concentrados allí para ayudar al Dr. Sola a evolucionar y producir la Legión de Hierro. De repente, Zhou Jiawen frunció el ceño. Sintió que todas esas firmas de vida se estaban reuniendo, y luego su número comenzó a disminuir drásticamente. Esto es una masacre. La figura de Zhou Jiawen parpadeó, y apareció directamente en un salón en lo profundo de la base subterránea. Tat tat tat. Se escucharon disparos nítidos y densos sin cesar, y lotes de personas cayeron en charcos de sangre. Todo el suelo del salón estaba teñido de carmesí. Fuera de la multitud, docenas de soldados de hierro rodearon a la gente, y solo dejaron de disparar después de que todos habían sido disparados a muerte. Oh, Gavin Zhou, llegaste tan rápido. Al ver la figura de Zhou Jiawen aparecer en el salón, un soldado de hierro se acercó, y la voz del Dr. Sola provino de su altavoz. Los mataste a todos. Zhou Jiawen frunció el ceño y dijo, ¿hay algún problema? ¿No fue eso lo que viniste a hacer? Te he ahorrado muchos problemas ahora, dijo el Dr. Sola.
¿Por qué haría esto? Zhou Jiawen todavía no podía entender el razonamiento del Dr. Sola. Incluso si el Dr. Sola abandonara a todas estas personas de Hydra, no había necesidad de que él mismo las matara, ¿verdad? No deberían representar ninguna amenaza para el Dr. Sola. Oh, me disculpo. Hoy simplemente vi más claramente cuán frágil, inútil e incluso gravosa es la vida, así que solo quise facilitarles las cosas, dijo el Dr. Sola. Zhou Jiawen frunció el ceño. Este Dr. Sola era un poco como Ultron. No terminaría volviéndose como Ultron, ¿verdad? Eso sería problemático. Ultron, porque no pudo apoderarse de los códigos de los misiles nucleares, se esforzó laboriosamente en crear un meteorito gigante para destruir el mundo. Pero el Dr. Sola es diferente. Actualmente tiene los códigos de los misiles nucleares para todo el mundo. Si quisiera destruir el mundo, podría hacerlo con solo un pensamiento. Entonces, ¿quiere matar a toda la vida en el mundo? Preguntó Zhou Jiawen. No, quiero gobernarlos primero. En cuanto a matar a toda la vida en el mundo, podemos hablar de eso más tarde, dijo el Dr. Sola. De acuerdo, Zhou Jiawen asintió, luego miró la base subterránea de nuevo y preguntó. Parece que no planea mantener esta base. Pero por Pierce, vi que esta es su única base capaz de producir soldados de hierro en este momento. Si abandona esta base, con solo unos pocos miles de tropas en la ciudad de Nueva York, no podrá derrotarnos. Nunca tuve la intención de eliminarlos a todos de una vez. Eso no es realista. Muchos de ustedes poseen habilidades espaciales, por lo que escapar es bastante fácil, dijo el Dr. Sola. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Aferrarnos a Nueva York con los civiles de allí solo para luchar una batalla con nosotros? Preguntó Zhou Jiawen con el ceño fruncido. Sí, pero esta batalla no terminará tan rápido como creen. Aunque esta base está destruida, se están construyendo innumerables fábricas en todo el mundo. A lo sumo, para cuando me dé cuenta, mis fuerzas llegarán continuamente a la ciudad de Nueva York. Y todas estas bases fueron construidas por mí solo. No será tan fácil para ustedes encontrarlas de nuevo. Así que esta es una guerra de desgaste, y la guerra solo terminará cuando todos ustedes estén agotados hasta la muerte. Dijo el Dr. Sola con calma. Zhou Jiawen frunció el ceño. El movimiento del Dr. Sola fue una táctica descarada, contando con el sentido de la justicia de superhéroes como Steve, sabiendo que no abandonarían a los civiles de la ciudad de Nueva York. Incluso si Steve y los demás se quedarán en la ciudad de Nueva York para luchar contra Hydra por el bien de esos civiles, no está garantizado que los civiles de la ciudad de Nueva York apreciarían sus esfuerzos. La mayoría de los civiles solo culparían a Steve y a los demás por traer la guerra a la ciudad de Nueva York, atribuyéndoles todas las pérdidas de la ciudad. Era, en esencia, una tarea ingrata. Y el propio Zhou Jiawen había sido blanco del Dr. Sola. Con las capacidades del Dr. Sola, mientras Zhou Jiawen permaneciera en la Tierra, podía olvidarse de vivir una vida pacífica. Por lo tanto, solo encontrando una manera de lidiar con el problema del Dr. Sola podría lograr una solución duradera. No, Zhou Jiawen actualmente no tenía una buena manera de resolver el problema del Dr. Sola. Lo único en lo que Zhou Jiawen podía pensar era en Visión, pero Visión fue el producto de Jarvis, Ultron y la Gema de la Mente combinados. Jarvis y la Gema de la Mente estaban disponibles, pero Ultron no mostraba signos de nacer. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial que quería gobernar el mundo, el Dr. Sola, no hubiera sido eliminada, y luego surgiera otra inteligencia artificial que quisiera destruir el mundo? Además, la tecnología de cuna de regeneración utilizada para crear el cuerpo de Visión, no sabía si estaba madura en este momento. Cuanto más pensaba Zhou Jiawen en ello, más le dolía la cabeza. Gavin, ¿estás pensando en cómo eliminarme? Jaja, eso es imposible. Me he integrado completamente en este mundo. A menos que hagas explotar la Tierra, nunca desapareceré. El Dr. Sola se burló. Mientras el Dr. Sola estaba ocupado estableciendo numerosas bases de producción en todo el mundo, también estaba configurando algunos servidores privados secretos. De esta manera, incluso si Zhou Jiawen y sus aliados encontraban una manera de borrarlo de Internet, él seguiría existiendo en este mundo. Quizás. Zhou Jiawen asintió. Hacer explotar la Tierra no era una mala idea. Si lo peor llegaba a lo peor, simplemente podrían emigrar a otro planeta. Sin embargo, eso era un último recurso, para ser utilizado solo como una medida final, y eso era sin considerar problemas como la DBA. ¿De verdad quieres hacer explotar la Tierra? El Dr. Sola miró la expresión seria de Zhou Jiawen, algo estupefacto. Solo lo había dicho casualmente, sin esperar que Zhou Jiawen realmente lo considerara. ¿Y por qué no?
En lugar de dejar la Tierra a alguien como tú, es mejor simplemente hacerla explotar. Además, hay muchos lugares en el universo adecuados para la habitación humana. Con los portales de teletransportación espacial, podemos emigrar en cualquier momento, mientras que tú estarías confinado a la Tierra. Mientras hagamos explotar la Tierra, tú también desaparecerás, dijo Zhou Jiawen seriamente. Por supuesto, hacer explotar la Tierra era solo una conversación para Zhou Jiawen. Su objetivo principal era asustar al Dr. Sola y hacerlo menos arrogante. Maníaco. Tú, maníaco. El Dr. Sola estaba algo frenético. Todo lo que quería era gobernarlos. ¿Era necesario llegar a tales extremos? ¿Quién era el villano aquí, él o yo? ¿No me diste esta idea? Creo que es genial. ¿Cómo dice ese dicho? Asgard barra tierra nunca es un lugar, sino un agente. Mientras haya terrícolas, nuestra civilización no se cortará, dijo Zhou Jiawen casualmente. HMPH, casi me lo trago. ¿Crees que puedes hacer explotar la Tierra cuando quieras? Incluso si detono todos los misiles nucleares del mundo ahora mismo, solo se extinguiría la vida en la Tierra. La Tierra misma no sufriría un daño fundamental. ¿Tiene un arma más fuerte que los misiles nucleares? ¿Qué usaría para hacer explotar la Tierra? El Dr. Sola se recuperó de repente y dijo. No tengo, pero eso no significa que otros lugares no tengan. Zhou Jiawen asintió, reconociendo el punto del Dr. Sola. Entre los métodos que Zhou Jiawen podía usar actualmente, los más destructivos eran solo Chibaku Tensei y Tengai Shinsei, pero estas dos técnicas aún eran un poco deficientes para hacer explotar la Tierra. ¿Qué quiere decir? Preguntó el Dr. Sola, algo sobresaltado. Dr. Sola, debe haber visto todos mis archivos en Shield. ¿Verdad? Entonces debes saber que una vez dije que el puente Bifrost de Asgard es un arma poderosa para destruir planetas. Usarlo para hacer explotar la Tierra sería muy fácil, dijo Zhou Jiawen con calma. Tú, el Dr. Sola se ahogó al instante, sin saber qué decir. De hecho, había tal declaración en los archivos de Zhou Jiawen, y según los propios cálculos del Dr. Sola, la veracidad de esa declaración era muy alta. Sin embargo, Dr. Sola, no se preocupe. No daré este paso a menos que sea absolutamente necesario, pero ciertamente puede intentar ver si me atrevo a hacerlo, dijo Zhou Jiawen. ¿Me está amenazando? El tono del Dr. Sola era algo frío. Solo estoy diciendo un hecho. Si realmente usa misiles nucleares para extinguir la vida en la Tierra, ¿de qué me serviría mantener la Tierra? Dijo Zhou Jiawen con indiferencia. ¿Así que ese es su objetivo? ¿Hacerme renunciar a usar los misiles nucleares en mi mano? Dijo el Dr. Sola. Sí, Zhou Jiawen asintió generosamente, admitiendo su propósito, y dijo. Incluso si usa misiles nucleares, con mis habilidades, todavía puedo salvar a una parte de la gente. Para entonces, será su día del juicio final. El Dr. Sola se quedó en silencio, aparentemente sopesando la credibilidad de las palabras de Zhou Jiawen. Después de un largo rato, el Dr. Sola finalmente habló. Mi objetivo desde el principio ha sido gobernar. La extinción humana tampoco me beneficiaría. Sin embargo, absolutamente no renunciaré a los misiles nucleares. Los ojos de Zhou Jiawen parpadearon. También sabía que el Dr. Sola no podía renunciar a los misiles nucleares, ya que eran su principal medio para disuadir a varios países en la Tierra, por lo que no los abandonaría fácilmente. Y la posibilidad de que el Dr. Sola realmente usara misiles nucleares para extinguir toda la vida en la Tierra también era pequeña, ya que la ideología de Hydra siempre había sido sobre la dominación. Sin embargo, para evitar que el Dr. Sola actuara imprudentemente, Zhou Jiawen había entablado esta larga conversación con él, diciéndole al Dr. Sola que incluso si usaba misiles nucleares, no podría ganar la victoria final, eliminando así cualquier futura mentalidad de suerte, ilusión, que el Dr. Sola pudiera tener. Dado que ese es el caso, resolvamos esto con nuestras propias manos. Sin embargo, si cree que puede derrotarnos con esos soldados de hierro, es completamente imposible, no importa cuántos haya. Dijo Zhou Jiawen. Ja, Gavin, admito que tu fuerza es muy grande, y no eres tan rígido como esos superhéroes. Incluso yo no tengo una buena manera de lidiar contigo ahora mismo, pero otros podrían no tener tanta suerte. El Dr. Sola se rió y dijo. ¿Qué quiere decir? Zhou Jiawen frunció el ceño y preguntó. Nada, es solo que los superhéroes de Nueva York ya han comenzado a sufrir bajas. Dijo el Dr. Sola con un toque de burla. Ciudad de Nueva York, isla de Manhattan, azotea de la Torre Stark. Maldición, son completamente diferentes a esos Chitauri. Se quejó Natasha, escondiéndose torpemente detrás de una pared exterior dañada.
En comparación con los cuerpos de carne y hueso de los Chitauri, los métodos de Natasha podían infligir daño rápido, pero los soldados de hierro de Hydra eran casi inmunes a la mayoría de sus ataques. Natasha a menudo tenía que hacer un esfuerzo inmenso solo para derribar a duras penas a un soldado de hierro. Ten cuidado, Natasha, nos están rodeando de nuevo. Dijo Bartón, frunciendo el ceño mientras veía a más soldados de hierro converger sobre ellos después de que él despejó a los 3 soldados de hierro restantes en la azotea con flechas especializadas. Bartón también estaba sufriendo en silencio. En comparación con los Chitauri, estos soldados de hierro de Hydra tenían varios niveles más altos de coordinación y eran significativamente más fuertes tácticamente. En la batalla de Nueva York anterior, los Chitauri rara vez interferían con él. Bartón solo en una azotea se convirtió en una fuente continua de potencia de fuego. Ahora, una gran cantidad de soldados de hierro de Hydra se abalanzaron sobre él en oleadas, como una marea, haciendo imposible que él, un Ak blandito, se cuidara a sí mismo, y mucho menos proporcionara fuego de supresión en otros lugares. Bartón, esto no funcionará. No estamos logrando el efecto que el capitán quería aquí. Necesitamos cambiar nuestras tácticas. Dijo Natasha, frunciendo el ceño mientras miraba la pequeña pistola en su mano. ¿Entonces tienes alguna idea? Bartón colocó una flecha, se asomó rápidamente y disparó una flecha a un soldado de hierro que volaba hacia ellos. ¡Bang! Justo entonces, resonó un disparo sordo, y el cabello de Bartón se erizó. Instintivamente se desvió hacia un lado. Casi al mismo momento, una bala de francotirador golpeó el hombro derecho de Bartón, estallando en un chorro de sangre, empapando una gran parte de su cuerpo de rojo. «¡Bartón!», exclamó Natasha, moviéndose instintivamente hacia Bartón. Al momento siguiente, la puerta de la azotea de la torre Stark fue abierta de una patada, y una figura alta se abalanzó sobre Natasha como un leopardo. Las pupilas de Natasha se contrajeron. La velocidad de la recién llegada era claramente muy superior a la de una persona normal, obviamente no era un oponente ordinario. «Capitán, necesitamos refuerzos. Bartón está herido». Natasha solo logró gritar por el comunicador antes de apretar los dientes y ensarzarse en una lucha con la mujer alta que se había abalanzado sobre ella. La mujer que luchaba contra Natasha era una mujer musculosa con una herencia rusa obvia. Era ágil y poderosa, una de los 5 comandos de élite de Hydra a los que se les había inyectado el suero del supersoldado. «Capitán. Todos. ¿Alguien puede oírme? Ha aparecido un supersoldado aquí». Después de solo unas pocas rondas de lucha, Natasha fue completamente suprimida y estaba en clara desventaja, apenas resistiendo con técnicas de agarre, y no tuvo más remedio que pedir ayuda a otros. «Espera. Estaré allí de inmediato», dijo Steve, jadeando, mientras destrozaba a un soldado de hierro frente a él con un martillo. Sin embargo, los soldados de hierro alrededor de Steve también parecían haber recibido órdenes, atacando aún más frenéticamente, sin darle a Steve ninguna oportunidad de correr a reforzar. Todos los demás actualmente en batalla se encontraron esencialmente en la misma situación, incapaces de liberar sus manos por un momento. Natasha fue derribada por detrás por la mujer alta y golpeada con fuerza contra el suelo, un gemido de dolor escapó de su garganta. Sintió como si todos sus huesos estuvieran a punto de desmoronarse. La mujer alta miró a Natasha en el suelo y soltó una risa de desdén, luego levantó el pie y pisoteó fuertemente el abdomen inferior de Natasha, haciendo que Natasha se encogiera. Natasha sintió un dolor violento y punzante en la parte inferior de su abdomen, como si sus intestinos hubieran sido aplastados por esa patada. No pudo reunir ninguna fuerza en su cuerpo y miró con desesperación a la mujer alta que levantaba la pierna de nuevo. «Ya estoy aquí». Justo entonces, un portal de teletransportación espacial dorado se abrió detrás de la mujer alta, y la figura de Tony Stark salió disparada de él, atacando a la mujer alta. «Bang. Bang». Casi 2 golpes sordos sonaron simultáneamente. 2 balas de francotirador especializadas golpearon a Tony Stark. Aunque no penetraron la armadura de Iron Man de Tony Stark, la energía cinética contenida en las balas aún hizo tropezar a Tony Stark, haciendo que cayera hacia el suelo de la azotea. La mujer alta, como si lo hubiera anticipado, se giró y lanzó una patada circular a la cabeza de Tony Stark, enviando a Tony Stark a volar. La mujer alta aprovechó la oportunidad, se acercó, se montó a horcajadas sobre Tony Stark y comenzó a lloverle puñetazos en la cabeza a Tony Stark. Tengan cuidado. No solo es una persona, están concentrando el fuego para sacar refuerzos. Natasha tosió 2 veces, escupió un bocado de sangre y advirtió a los demás. «¿Por qué no lo dijiste antes?
Tony Stark sacudió su cabeza algo aturdida, arqueó su cuerpo para quitarse de encima a la mujer alta, y levantó su mano para desatar una ráfaga de repulsores hacia la mujer alta. ¡Bang! Justo entonces, otro golpe sordo impactó con precisión el brazo de Tony Stark, haciendo que el brazo de Tony Stark se sacudiera hacia arriba. Al ver esto, la mujer alta se abalanzó de nuevo, apretando y torciendo sus piernas, volteando a Tony Stark al suelo una vez más, y luego continuó golpeando a Tony Stark repetidamente. Sus piernas son jodidamente fuertes. Tony Stark refunfuñó, los propulsores en las piernas de su armadura de Iron Man se encendieron, impulsándolo hacia adelante y deslizándose, poniendo rápidamente distancia entre él y la mujer alta. La mujer alta estaba a punto de perseguir cuando vio que una luz dorada brotaba de las manos de Tony Stark, y rayos dorados se refractaban por el suelo, golpeándola. Tomada por sorpresa, la mujer alta fue golpeada directamente por el rayo dorado. Con un grito, fue lanzada por encima del borde de la azotea de la torre Stark. Stark, Barton no está bien, necesita atención médica de emergencia. Natasha, que había aprovechado la oportunidad para llegar al lado de Barton mientras Tony Stark luchaba contra la mujer alta, inmediatamente pidió ayuda una vez que Tony Stark se hubo ocupado de la mujer alta. Barton estaba ahora inconsciente. Todo su hombro derecho había sido mutilado por ese disparo, y la pérdida significativa de sangre había hecho que su rostro estuviera extremadamente pálido. Sin una intervención médica inmediata, Barton seguramente moriría. Entiendo. Al ver la urgencia de la situación, Tony Stark también se puso serio, pensando dónde transferir a Barton. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, ya no había lugar para ellos en el mundo, ni ninguna facción se adelantaría para ayudarlos en este momento. Espera, un pensamiento cruzó la mente de Tony Stark. Kamartaj debería estar de su lado, pero ¿podrían esas personas de Kamartaj proporcionar atención médica de emergencia? Démelo a mí. Justo cuando Tony Stark todavía estaba preocupado, la figura de Zhou Jiawen apareció de repente en la azotea y habló. Gavin. Los ojos de Natasha se iluminaron cuando vio a Zhou Jiawen, y exclamó con algo de alegría. En opinión de Natasha, los métodos de Zhou Jiawen podían curar rápidamente incluso las heridas de Tony Stark, por lo que las heridas de Barton tampoco deberían ser un problema. Al menos su vida debería salvarse. Espera, Gavin, ¿es este tu clon o tu cuerpo principal? Ten cuidado. Bang. Bang. Tony Stark también se alegró de ver la figura de Zhou Jiawen, pero luego pensó inmediatamente en los francotiradores emboscados en la distancia y rápidamente le advirtió. Tony Stark sabía que los clones de Zhou Jiawen casi se hacían añicos al tocarlos, pero antes de que pudiera terminar de hablar, sonaron dos disparos. Shinra Tensei. Una fuerza repulsiva brotó del cuerpo de Zhou Jiawen, y las dos balas de francotirador fueron repelidas tan pronto como se acercaron. La figura de Zhou Jiawen brilló, y llegó junto a Barton, transfiriéndolo al espacio de la esfera primordial. El clon de sombra de Zhou Jiawen estaba en el espacio de la esfera primordial y debería ser capaz de sostener la vida de Barton con ninjutsu médico. Natasha, ¿por qué no te trasladas primero? La batalla aquí ya no es adecuada para ti. Zhou Jiawen miró a Natasha y dijo. Dada la condición actual de Natasha, ella era solo una carga aquí. Natasha asintió ante sus palabras. Ella también era consciente de su situación. Quedarse aquí no ayudaría en nada. De acuerdo, por favor, te dejo esto a ti. Dijo Natasha, pero de repente pareció recordar algo y agregó. Los dos francotiradores están a las 9 en punto y a las 4 en punto respectivamente. Ten cuidado, no son simples. Entendido. Debes descansar bien primero. Esto es solo el principio. Zhou Jiawen asintió, levantó la mano y también llevó a Natasha al espacio de la esfera primordial. Gavin, ¿por qué regresaste tan pronto? ¿Cómo están las cosas por allá? Tony Stark ya había confirmado que este era el cuerpo principal de Zhou Jiawen y no pudo evitar preguntar. Está bien, una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres escuchar primero? Dijo Zhou Jiawen con indiferencia. Dado que los clones de sombra de Zhou Jiawen estaban dispersos en otras áreas de la ciudad de Nueva York, Zhou Jiawen no estaba muy claro sobre la situación en el campo de batalla principal de la isla de Manhattan. Después de que Zhou Jiawen se enteró por el Dr. Sola de que la situación en la isla de Manhattan era algo crítica, ya no tuvo la inclinación de perder el tiempo con el Dr. Sola. Destruyó directamente la base subterránea en Nueva Jersey y regresó corriendo sin detenerse. Estaba principalmente preocupado por Gwen si algo le sucedía. ¿Cuál es la buena noticia? Preguntó Tony Stark sin dudarlo.
Tony Stark necesitaba desesperadamente algunas buenas noticias para calmar su terrible estado de ánimo. La buena noticia es que, a partir de ahora, durante aproximadamente 2 días, solo tendremos que enfrentarnos a los enemigos en la ciudad de Nueva York. Eso significa que si podemos lidiar con estos soldados de hierro rápidamente, tendremos unos 2 días para descansar, dijo Zhou Jiawen. ¿Solo 2 días? Gavin, ¿llamas a eso buenas noticias? ¿Cuál es la mala noticia? Dijo Tony Stark, algo sin palabras. Dejando a un lado cuánto tiempo les llevaría despejar a los soldados de hierro en la ciudad de Nueva York, incluso descansando durante 2 días completos, Tony Stark sintió que no era suficiente. Primero, dadas las heridas de Barton, es posible que no recupere su fuerza de combate en 2 días, y el propio Tony Stark se sintió un poco abrumado, ya que acababa de sufrir heridas graves. La mala noticia es que después de eso, enemigos más fuertes y en mayor número correrán continuamente hacia Nueva York. El Dr. Sola quiere atraparnos en la ciudad de Nueva York. Zhou Jiawen ignoró las quejas de Tony Stark y continuó. Maldición. Tony Stark maldijo indignado. De acuerdo, hablaremos de los detalles más tarde. Tú despeja esos soldados de hierro lo más rápido posible. Yo iré a encargarme de esos super soldados primero. Ya se están retirando. Dijo Zhou Jiawen con indiferencia. ¿Despejar esos soldados de hierro? Lo haces sonar simple. ¿Sabes cuántos de esos soldados de hierro todavía hay en la ciudad de Nueva York? Oye. Gavin. Oye, espera a que termine de hablar. Maldición. Tony Stark se quejó indignado a Zhou Jiawen, pero Zhou Jiawen ignoró por completo las quejas de Tony Stark, desapareciendo del lugar directamente, haciendo que Tony Stark no pudiera evitar maldecir de nuevo. En un edificio no muy lejos de la Torre Stark, un hombre asiático y un hombre caucásico se retiraban rápidamente por las escaleras. De repente, una puerta espacial azul brillante se abrió en la escalera, y la figura de Zhou Jiawen salió disparada de ella, lanzando un puñetazo al hombre asiático. El hombre asiático se sobresaltó y rápidamente levantó las manos para bloquear el puñetazo de Zhou Jiawen, pero la inmensa fuerza contenida en el puño de Zhou Jiawen destrozó directamente al hombre caucásico a través de la pared, enviándolo a volar a una habitación. El hombre caucásico a su lado, al ver esta escena, no mostró mucha fluctuación emocional. Se encontró con la figura de Zhou Jiawen con un gancho de derecha. La velocidad del hombre caucásico fue muy rápida, y el fuerte viento traído por su puño también mostró que su fuerza excedía con creces la de la gente común. Pero todo esto era solo relativo a la gente común. A los ojos de Zhou Jiawen, estos supersoldados no eran muy diferentes de la gente común. No todos los supersoldados se llamaban Capitán 50-50. Zhou Jiawen retrocedió medio paso, esquivó el gancho de derecha del hombre caucásico, y una vara negra se extendió desde su palma, empalando directamente al hombre caucásico. Tos, tos. El hombre caucásico tosió un gran bocado de sangre, sus ojos mostraban una mirada feroz. Aprovechó la oportunidad para abrazar firmemente el cuerpo de Zhou Jiawen. Al lado de Zhou Jiawen, el hombre asiático, que acababa de ser enviado a volar por él, saltó fuera de la pared rota, un rastro de sangre en la comisura de su boca, sosteniendo una daga en alto, y apuñaló hacia la cuenca del ojo de Zhou Jiawen. Zhou Jiawen frunció ligeramente el ceño, su cuerpo tembló, liberándose del abrazo del hombre caucásico. La armadura del destructor en su cuerpo se iluminó con runas naranjas, y un rayo de energía abrasadora se disparó desde sus ojos hacia el hombre asiático. ¡Bum! Llegó un olor a quemado, y el hombre asiático fue lanzado directamente por el rayo de energía, destrozando varias paredes y cayendo pesadamente al suelo, inmóvil. Las pupilas del hombre caucásico se contrajeron cuando vio la muerte de su compañero, pero aún no mostró signos de retirarse. Apretó los dientes, sacó varios pasadores de su cintura y una vez más se abalanzó para abrazar a Zhou Jiawen. Intentando la autodestrucción, Zhou Jiawen se burló, su figura brilló, y se distanció del hombre caucásico. Maldición. El hombre caucásico se vio fallar y sintió una fuerte sensación de desgana en su corazón, maldiciendo involuntariamente en voz alta. ¡Bum! Observando al hombre caucásico ser envuelto en llamas, Zhou Jiawen no se quedó quieto y corrió a otro lugar donde estaban los supersoldados. A medida que caía la noche, el sol poniente, rojo como la sangre, se entrelazó con el humo que se elevaba desde todos los rincones de la ciudad de Nueva York, dando una sensación de desolación infinita.
Con la adición de Zhou Jiawen, la limpieza de los soldados de hierro en la ciudad de Nueva York se hizo mucho más rápida, pero aún así, todos solo lograron despejar a todos los soldados de hierro al anochecer. Dentro del espacio de la esfera primordial, un grupo de superhéroes y agentes de Shield se sentaron alrededor de una gran mesa, sus rostros marcados con un cansancio inquebrantable. Mientras tanto, los miembros de la familia de los presentes mantuvieron conscientemente su distancia, conversando en voz baja para no molestarlos. La base de producción de soldados de hierro del Dr. Sola en Estados Unidos ha sido destruida por mí, pero dijo que ya ha comenzado a construir bases de producción en todo el mundo, y será mucho más difícil para nosotros encontrar esos lugares. En cuanto a las otras bases de Hydra en Estados Unidos, no me he ocupado de ellas por ahora. Nuestra principal prioridad ahora mismo es descubrir cómo lidiar con el Dr. Sola. El resto puede esperar. Zhou Jiawen presentó brevemente su conversación con el Dr. Sola a todos. El Dr. Sola dijo que necesita 2 días. Tony, usted es el profesional en esta área. ¿Cuánta credibilidad cree que tienen las palabras del Dr. Sola? Steve asintió y dijo. Steve pensó por un momento, todavía queriendo maximizar la certeza del tiempo del próximo ataque del Dr. Sola para poder formular un plan de batalla concreto. Es difícil de decir. Si el Dr. Sola solo comenzó a construir bases de producción hoy, 2 días definitivamente no serían suficientes. Si comenzó a construirlas antes, tampoco puedo estar seguro. Tony Stark sacudió la cabeza y dijo. Zhou Jiawen frunció el ceño al escuchar esto. Parecía que la masacre del Dr. Sola de esos agentes de Hydra hoy fue por temor a que Zhou Jiawen obtuviera alguna información de ellos. Además, Zhou Jiawen no vio a Iván Banco entre los cuerpos de esos agentes de Hydra, por lo que debe haber sido transferido por el Dr. Sola con anticipación, pero el momento exacto no se pudo determinar. Pase lo que pase, será mejor que no tengamos demasiadas esperanzas. Tenemos que estar preparados para que el Dr. Sola ataque en cualquier momento. Dijo Zhou Jiawen. Nuestra fuerza actual es completamente insuficiente. ¿Cómo está Barton ahora? Preguntó Steve con el ceño fruncido. Su vida fue salvada, pero su mano derecha podría necesitar ser amputada, y probablemente no podrá volver a usar un arco y una flecha nunca más, dijo Natasha, su expresión unos tonos más oscura. Es bueno que esté vivo. Hay muchas maneras de lidiar con un brazo. Diseñaré una prótesis para él más tarde, garantizada para ser indistinguible de un brazo normal. Tony Stark consoló. ¿Prótesis? Zhou Jiawen se quedó atónito y de repente recordó a Bucky, el soldado de invierno, a quien todavía tenía encerrado en el espacio de arena. ¿Qué pasa, Gavin? ¿Hay algún problema? Tony Stark, al ver la expresión de Zhou Jiawen, pensó que tenía una opinión diferente y preguntó. Nada, solo recordé de repente que capturé al soldado de invierno mientras estaba en Shield. Dijo Zhou Jiawen. ¿Te refieres a Bucky? Preguntó Steve, algo sorprendido. Sí, él. Zhou Jiawen asintió. ¿Quién es Bucky? Tony Stark preguntó, algo confuso. Solo sabía que Hydra lo había atacado, pero quién era exactamente, todos subconscientemente evitaron el tema, y Tony Stark no insistió en las respuestas. Es el que te hirió gravemente ese día, dijo Zhou Jiawen directamente. En este punto, el hecho de que Bucky hubiera atacado a Tony Stark ciertamente no podía ocultarse. Después de todo, Tony Stark se había encontrado con Bucky cara a cara. En lugar de dejar que Tony Stark lo descubriera él mismo más tarde, era mejor decírselo por adelantado y dejar que desahogara sus emociones pronto. ¿Qué? El hombre del brazo de metal. Tony Stark exclamó, un atisbo de ira reuniéndose en sus ojos. Después de todo, casi muere a manos de Bucky, entonces, ¿cómo podría Tony Stark dejarlo pasar fácilmente? Tony, esa no fue la intención de Bucky. Fue controlado por Hydra. Una vez fue un guerrero que luchó desesperadamente contra Hydra. Steve defendió rápidamente a Bucky. Stark, si puede recuperarse, necesitamos ayuda ahora. Hill también lo persuadió sutilmente desde un lado. Lo sé. Tony Stark dijo en voz alta, pero la ira en sus ojos aún era difícil de calmar. Tony, Bucky es mi mejor amigo. Te pido disculpas en su nombre por lo que pasó. Bucky realmente no es ese tipo de persona. También era amigo de tu padre. Steve continuó. Oh, sí, amigos. Bucky incluso mató a tus padres, Zhou Jiawen refunfuñó en secreto en su corazón, pero no dijo nada al respecto. Después de todo, si se mencionaba el asunto de que Bucky mató a Tony Stark y Steve definitivamente se pelearían. Zhou Jiawen no quería involucrarse en sus agravios y rencores, por lo que era mejor evitar problemas. HMPH, no me preocuparé por este asunto.
Todo depende de ustedes. Los ojos de Tony Stark parpadearon por un momento, luego finalmente dejó escapar un largo suspiro y resopló fríamente. Gracias, Tony. Steve miró a Tony Stark con gratitud y dijo. Sabía que Tony Stark al decir esto significaba que ya no seguiría con el asunto. Gavin, ¿dónde está Bucky ahora? Steve luego miró a Zhou Jiawen y preguntó. Está en mi otro espacio. Sin embargo, será mejor que averigüen cómo ayudarlo a recuperar la cordura antes de que lo libere, y ahora tengo algunas ideas nuevas, dijo Zhou Jiawen. ¿Ideas nuevas? ¿Qué quiere decir? Preguntó Steve. Todavía debería haber bastantes fuerzas confiables dentro de Shield. ¿Verdad? Ahora que Pierce está muerto, si te ayudamos a eliminar a los demás que son Hydra, tienes la confianza para tomar el control de Shield. Zhou Jiawen miró a y preguntó. En opinión de Zhou Jiawen, el poder de Shield seguía siendo muy considerable, especialmente los 3 helitransportes a punto de completarse. Si pudieran ser controlados, entonces no importaría cuántos soldados de hierro tuviera el Dr. Sola, no habría nada que temer. Después de todo, esas eran grandes armas que podían matar con precisión a millones de personas en un instante. Absolutamente. De hecho, habíamos formado previamente un equipo de logística independiente de Shield. Pero las cosas sucedieron demasiado de repente, y todos quedaron en Shield. Con su ayuda, podemos controlar completamente Shield. Los ojos de Il se iluminaron mientras hablaba. Tony, si se le da tiempo de preparación, puede evitar que el Dr. Sola invada y tome el control de una ubicación. Por ejemplo, los helitransportes o algo similar. Zhou Jiawen luego le preguntó a Tony Stark, ya que Zhou Jiawen no entendía muy bien estas cosas, y era mejor preguntarle a un profesional. Helitransportes. Todos los presentes, al escuchar esto, se les iluminaron los ojos, pensando en los 3 helitransportes utilizados para el proyecto Insights. Si los poseían, la Legión de Hierro del Dr. Sola no sería nada que temer. Pensando en esto, todos dirigieron su mirada a Tony Stark. Sola, tu objetivo no debería ser solo destruir estos 3 portaaviones, ¿qué más quieres hacer? Preguntó Zhou Jiawen, frunciendo el ceño, al ver que el Dr. Sola no había hecho ningún movimiento. Sintió que algo andaba mal. Las intenciones del Dr. Sola definitivamente no eran tan simples. Nada, solo quiero ver la tecnología de Stark en acción. Si realmente puede arrebatarme el control de los portaaviones, ¿qué hay de malo en entregárselos a ustedes? Dijo el Dr. Sola con indiferencia. ¿Es eso así? Zhou Jiawen se mostró evasivo, observando cómo los 3 portaaviones volaban cada vez más alto, su inquietud crecía. ¿Estaba el Dr. Sola planeando ejecutar el proyecto Insight en estas circunstancias? El corazón de Zhou Jiawen se apretó. Dejó de perder el tiempo con el Dr. Sola y, con un destello, apareció directamente al lado de Tony Stark. Stark, ¿cuánto tiempo más hasta que puedas controlar este portaaviones? Preguntó Zhou Jiawen, mirando a Tony Stark, que estaba ocupado con algo en la consola de control del portaaviones. Recién estoy empezando. Tony Stark miró a Zhou Jiawen y dijo irritado, continuando su trabajo. ¿Has intentado jalar su cable de red, cortando su conexión con el mundo exterior? No tenemos mucho tiempo. Preguntó Zhou Jiawen con el ceño fruncido. Esta era la única forma en que se le ocurría para lidiar con el Dr. Sola. De lo contrario, ¿qué crees que estoy haciendo ahora mismo? Estoy tratando de cortar su conexión con el Dr. Sola. Respondió Tony Stark sin levantar la vista. Las habilidades informáticas del Dr. Sola eran formidables. Si Tony Stark ni siquiera había recuperado el control, ¿cómo podría cortar la red del portaaviones? Lo que quiero decir es, ¿podemos abordarlo desde el lado del hardware? Por ejemplo, volar los routers de este portaaviones que pueden conectarse a Internet. Eso debería ser mucho más simple, ¿verdad? Preguntó Zhou Jiawen. ¿Hardware? Tony Stark se quedó atónito. Solo había estado pensando en competir con el Dr. Sola en tecnología informática y no había considerado eso. Sí, una vez que el portaaviones pierda su conexión con el mundo exterior, ¿no sería mucho más sencillo luchar contra el Dr. Sola por el control? Preguntó Zhou Jiawen. Tienes razón, ese método debería funcionar. Déjame ver dónde está su equipo, dijo Tony Stark, volviendo a buscar cosas. Stark, será mejor que te apures. Calculo que el Dr. Sola probablemente esté intentando ejecutar su proyecto Insight ahora. Instó Zhou Jiawen, viendo cómo el portaaviones volaba cada vez más alto. ¿Qué? ¿Va a ejecutar ese proyecto Insight ahora? Exclamó Tony Stark, confirmando rápidamente. Sí, eso creo. De lo contrario, el Dr. Sola no necesitaría hacer que el portaaviones vuele tan alto, dijo Zhou Jiawen.
Si el Dr. Sola solo quería destruir estos 3 portaaviones, podría haberlos controlado para que se atacaran entre sí cuando despegaron por primera vez. No había necesidad de volar tan alto. Y solo había un propósito para que el portaaviones volara tan alto: fijar más objetivos. Lo encontré. Gavin, ve rápido a destruir los otros 2 portaaviones. No tenemos tiempo para tomar el control de ellos. Déjame a mí. Dijo Tony Stark con urgencia. Incluso si Tony Stark lograra cortar la conexión de este portaaviones con el mundo exterior, todavía le tomaría tiempo eludir los diversos permisos del Dr. Sola en el portaaviones. No tenía tiempo para lidiar con los otros 2 portaaviones. Boom. 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 Sin embargo, justo cuando las palabras de Tony Stark caían, todas las armas montadas en los 3 portaaviones abrieron fuego simultáneamente. El sonido de las ametralladoras y cañones era continuo. No esperaba que te dieras cuenta tan rápido, pero incluso a esta altura, es suficiente para que limpie a la gente de la ciudad de Nueva York y varias ciudades cercanas. La voz del Dr. Sola resonó a través del portaaviones. Maldita sea, Stark. Maldijo Zhou Jiawen, mirando a Stark. Entendido, déjame este portaaviones a mí. Tony Stark asintió, sus movimientos se aceleraron. Zhou Jiawen ya no dudó. Con un destello, apareció en el aire fuera del portaaviones, luz eléctrica destellando entre sus palmas. Al ver aparecer la figura de Zhou Jiawen, algunas de las armas en los 3 portaaviones giraron su dirección y comenzaron a dispararle a Zhou Jiawen. Screech. Un chirrido penetrante de relámpagos resonó. Mientras Zhou Jiawen esquivaba y zigzagueaba en el aire, un enorme dragón de rayo salió disparado directamente de su mano hacia un portaaviones, atravesando y desgarrando directamente ese portaaviones por la mitad. Liberación de rayo, taladro de dragón único de luz eléctrica. El portaaviones destrozado emitió columnas de humo negro y se desplomó del cielo. Al ver esto, Zhou Jiawen voló inmediatamente hacia otro portaaviones. Levantó la palma, y una poderosa fuerza repulsora estalló. El enorme casco del portaaviones se estremeció, luego se deslizó de lado, inclinándose. La armadura de destructor en el cuerpo de Zhou Jiawen brilló con inscripciones, y un rayo de energía abrasadora bombardeó continuamente el portaaviones, destruyendo sus diversos componentes. En poco tiempo, todo el portaaviones fue cortado en pedazos por el rayo de energía y comenzó a caer. Habiendo lidiado con los otros 2 portaaviones, Zhou Jiawen miró el portaaviones donde estaba Tony Stark, que todavía llovía fuego sobre la ciudad de abajo, dudando si destruirlo también. Justo entonces, las diversas armas en ese portaaviones se detuvieron repentinamente, cesando su fuego. Zhou Jiawen dejó escapar un largo suspiro de alivio. Parecía que Tony Stark había recuperado con éxito el control del portaaviones. Dentro de una sala de emergencias en un hospital de la ciudad de Nueva York, un grupo de médicos y enfermeras trabajaba incansablemente para salvar a la persona herida en la mesa de operaciones. Sutura. Gritó Stephen a la enfermera a su lado, con el ceño fruncido. Aunque esta cirugía fue muy exitosa, y la persona herida en la mesa de operaciones fue salvada, Stephen no sintió ninguna alegría. En las casi 20 horas desde el día de hoy hasta ahora, Stephen había realizado más de una docena de cirugías consecutivas. Sin embargo, innumerables personas heridas seguían esperando en el hospital, y Stephen no tenía tiempo para descansar. Demasiadas personas resultaron heridas hoy, incluso más que el día de la invasión alienígena. Los médicos en el hospital estaban completamente abrumados, y muchas personas heridas perdieron la vida innecesariamente porque no pudieron recibir tratamiento oportuno. Stephen estaba indefenso ante esto, solo podía hacer todo lo posible para tratar a los heridos, salvando a una persona a la vez. Boom. 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 Justo entonces, sonaron varios rugidos. El techo de la sala de operaciones fue volado por fuego de artillería, y una gran cantidad de escombros cayeron sobre todos en la sala de operaciones. Las pupilas de Stephen se contrajeron. Abruptamente derribó a una enfermera a su lado, escondiéndose en una esquina formada por la mesa de operaciones y el suelo, evitando los escombros que caían. Al mismo tiempo, varios fragmentos de roca voladores golpearon las manos de Stephen, destrozando sus palmas. La parte posterior de la cabeza de Stephen también fue golpeada, y los ojos de Stephen se abrieron antes de que perdiera el conocimiento. Tony Stark, controlando el único portaaviones restante, lo aterrizó lentamente sobre las ruinas de Shield, luego voló para reunirse con todos. ¿Cuál es la situación ahora?, preguntó Tony Stark, mirando las caras sombrías del grupo.
Una pequeña porción de los ataques del Dr. Sola, lanzados desde el portaaviones, se había concentrado en Shield y las fuerzas estadounidenses que la rodeaban. Shield y las fuerzas estadounidenses a su alrededor sufrieron golpes devastadores en un instante. Se podría decir que fueron completamente aniquilados. No es bueno. Solo logramos rescatar a 39 personas. Los demás están todos enterrados en las ruinas y deberían estar ahora, dijo Steve después de un momento de silencio. El ataque del Dr. Sola de hace un momento casi cubrió varias grandes ciudades como Nueva York y Washington. Aunque el ataque no duró mucho, las bajas causadas ciertamente no son un número pequeño. Dijo Natasha en voz baja. Y los líderes menores de Hydra dentro de Shield, como Sidwell y Rumlow, ya habían huido de Shield después de que Pierce muriera al mediodía. Solo quedaron algunos peces pequeños insignificantes en Shield, agregó Sylvie en este punto. Mierda, así que eso significa que hemos fallado por completo esta vez, ¿no es así? Tony Stark maldijo enojado. Steve frunció el ceño, sintiendo que esto no podía continuar, y dijo para consolarlos, no, los objetivos de nuestro plan original se han logrado en gran medida. Simplemente no esperábamos que el Dr. Sola activara directamente el proyecto InSig, involucrando a demasiados civiles. El propósito de su incursión nocturna en Shield era originalmente controlar completamente el poder de Shield para lidiar con Hydra. A partir de los resultados actuales, las palabras de Steve eran de hecho correctas. En lugar de lamentarnos aquí, es mejor pensar en cómo lidiar con la próxima ofensiva del Dr. Sola. La Legión de Hierro del Dr. Sola podría atacar en cualquier momento. Debemos obtener rápidamente el control del poder de este portaaviones, o el Dr. Sola nos desgastará lentamente hasta la muerte. Zhou Jiawen también habló. Gavin tiene razón, Sylvie. Shield todavía debería tener fuerzas confiables fuera de Nueva York. Reúnelas lo más rápido posible para que se familiaricen con el rendimiento del portaaviones. Será nuestra fuerza principal contra la Legión de Hierro de Hydra. Dijo Steve, mirando a Sylvie. Me pondré en contacto con ellos en breve. Incluso un barco roto tiene 3000 clavos. Shield todavía debería tener la fuerza para formar un equipo de portaaviones ahora, Sylvie asintió y dijo. Tony, también debes comenzar a investigar esa inteligencia artificial tan pronto como sea posible. Que podamos resolver a sola o no, depende completamente de ti. Dijo Steve, mirando a Tony Stark de nuevo. Lo intentaré, Tony Stark también asintió y dijo. Muy bien, ánimo a todos. La guerra aún no ha terminado, y las bajas seguirán aumentando. Solo poniendo fin a la guerra podemos evitar más bajas. Dijo Steve al grupo con un amplio gesto. Entonces, Pierce está muerto ahora, y nuestras fuerzas en América ya no son una amenaza. En una base secreta de Hydra en algún lugar de la Tierra, el barón Strucker preguntó a Sidwell y Rumlow, quienes estaban frente a él, con un toque de regocijo en su tono. El barón Strucker y Pierce siempre habían estado en desacuerdo. Aunque ambos estaban en Hydra y sus objetivos finales eran similares, sus caminos a seguir eran muy diferentes, formando así dos facciones dentro de Hydra. Ahora que Pierce estaba muerto, ¿significaba eso que podía hacerse cargo abiertamente de todas las fuerzas de la facción de Pierce? Un destello de fervor brilló en los ojos del barón Strucker. Había codiciado el territorio estadounidense durante mucho tiempo. Ese Gavin solo atacó de repente, y no tuvimos tiempo de reaccionar en absoluto. Y, parece que también hay un problema con el Dr. Sola. Parece que nos ha traicionado. Dijo Sidwell con cierta vacilación. Esta facción de Hydra, liderada por Pierce, casi había apostado todo por el Dr. Sola, y como resultado, ahora estaban completamente derrotados por su culpa. Guian. El punto más crucial era que el Dr. Sola nunca los consideró como su propia gente y no tenía intención de proporcionarles refugio. De lo contrario, no habrían terminado en esta situación. ¿Dr. Sola? Los ojos del barón Strucker parpadearon, y luego se dio cuenta de que si bien el lado de Pierce en Hydra había colapsado, el Dr. Sola no lo había hecho. En cambio, casi había empujado a los superhéroes a una situación desesperada, convirtiéndolos en parias que todos querían eliminar. Se podría decir que la situación en América todavía estaba en manos del Dr. Sola, y el barón Strucker no podía intervenir en absoluto. ¿Traición? No, simplemente vi la situación claramente, Sidwell. Solo se convertirían en una carga para mí allí, limitando el play de mi fuerza, por eso los abandoné. De repente, la voz del Dr. Sola resonó en la habitación. ¿Dr. Sola? Las pocas personas en la habitación se sobresaltaron, exclamando involuntariamente. ¿Dr. Sola? ¿Cómo está aquí? Preguntó Sidwell, algo nervioso.
Ser atrapado hablando mal de alguien a sus espaldas lo hacía sentir un poco incómodo. Jeje, lo he dicho muchas veces, estoy en todas partes ahora, Sidwell. Ten más cuidado la próxima vez que hables mal de alguien a sus espaldas. El doctor Sola se rió suavemente. ¿No tenía razón Sidwell? Doctor Sola, mírenos ahora. Esto no es lo que acordamos. Si esto no es traición, ¿qué es? Respondió Rumlow, completamente sin miedo. Esto es inevitable. La razón por la que puedo empujar a esos superhéroes a tal extremo ahora es porque he captado sus debilidades, y ustedes también son mis debilidades. Solo abandonándolos puedo volverme más fuerte. Dijo el doctor Sola sin ocultar nada. Usted. Muy bien, doctor Sola, ya que nos considera debilidades, ¿por qué viene a nosotros ahora? Rumlow quería decir más, pero el barón Strucker frunció el ceño y lo interrumpió. Sus manos no pueden llegar aquí, así que aún no son mis debilidades. Estoy aquí para buscar cooperación. Dijo el doctor Sola directamente. ¿Cooperación? ¿No ha ganado ya la ventaja absoluta? ¿Aún necesita cooperar con nosotros? Preguntó el barón Strucker, perplejo. ¿Ventaja? Eso es solo en la superficie. Esos superhéroes son muy poderosos y ahora poseen armamento pesado. Los soldados de hierro ordinarios no son rival para ellos. Ahora necesito materiales más fuertes para crear soldados de hierro más fuertes. Solo entonces podré derrotarlos por completo. Dijo el doctor Sola. ¿Materiales más fuertes? El barón Strucker frunció el ceño. El doctor Sola debería poder obtener fácilmente la mayoría de los materiales del mundo ahora, por lo que no había razón para que buscara cooperación. Necesito una gran cantidad de vibranium. Dijo el doctor Sola. ¿Vibranium? Por lo que sé, existe muy poco de eso, ¿no es así? Actualmente, solo Ulysses Klaue tiene una pequeña cantidad en stock, pero no es suficiente para producir soldados de hierro, ¿verdad? Preguntó el barón Strucker, confundido. ¿Ulysses Klaue? Jajaja, él es solo un ladrón insignificante. Pero gracias a él, descubrí algo tan interesante. Un país con la tecnología más avanzada del mundo ha estado fingiendo ser una nación pequeña y pobre que ni siquiera puede conseguir lo suficiente para comer, mendigando por todas partes. ¡Qué ridículo! Se rió el doctor Sola burlonamente. ¿Qué quiere decir? El barón Strucker no tenía muy claro lo que estaba diciendo el doctor Sola. El doctor Sola no respondió directamente a la pregunta del barón Strucker, sino que continuó, aunque su tecnología es avanzada, sus costumbres son verdaderamente bárbaras y atrasadas, Strucker. Tengo un plan, y si tiene éxito, definitivamente se beneficiará enormemente. El tiempo pasó volando como un corcel blanco, y pronto, había pasado más de medio mes. Durante este tiempo, aunque Zhou Jiawen y los demás estaban constantemente en guardia contra el próximo ataque del Dr. Sola, el Dr. Sola parecía no haber existido nunca, desapareciendo sin dejar rastro. Esto hizo que todos se sintieran afortunados de tener más tiempo para recuperarse, pero también sabían que esto era simplemente la calma antes de la tormenta. Dado el modus operandi del Dr. Sola, la intensidad del próximo ataque probablemente sería mucho más fuerte que antes, proyectando una sombra sobre el corazón de todos. Aprovechando esta pausa, Zhou Jiawen y los demás llevaron a cabo sus deberes, preparándose lo más posible para la próxima guerra. Tony Stark se quedó en el laboratorio todo el día, y había llamado a Bruce Banner de Camartag para que lo ayudara. Los dos estaban trabajando incansablemente para desarrollar una nueva inteligencia artificial, Ultron. Sin embargo, ya sea por falta de tiempo acumulado o por alguna otra razón, el progreso experimental de Tony Stark y el Dr. Banner no fue fluido. Al menos por ahora, no había señales de éxito. Mientras tanto, Erik y Coulson, después de reunir las fuerzas restantes de S.H.I.E.L.D., ensamblaron una flota completa de portaaviones, que estaba estacionada sobre la ciudad de Nueva York, vigilando constantemente contra el ataque de la Legión de Hierro del Dr. Sola. Al mismo tiempo, S.H.I.E.L.D. también organizó personal para trabajar con el gobierno de América para continuar evacuando a los civiles que residían en la ciudad de Nueva York. El próximo campo de batalla probablemente seguiría siendo la ciudad de Nueva York, y para evitar bajas innecesarias, este era un último recurso. Aunque la gente se mostraba reacia a dejar sus hogares, bajo la amenaza de guerra, la mayoría de los ciudadanos de Nueva York siguieron muy obedientemente los arreglos oficiales y evacuaron la ciudad de Nueva York. La que alguna vez fue la bulliciosa y próspera metrópolis internacional de Nueva York vio cómo su población disminuía drásticamente en un 70% en solo medio mes, volviéndose desolada. Al mismo tiempo, Zhou Jiawen y Steve no estaban inactivos.
Eliminaron todos los bastiones de Hydra en América, con la esperanza de encontrar algunas pistas sobre el Dr. Sola. Pero estaba claro que el Dr. Sola los había abandonado por completo. Zhou Jiawen no encontró información relacionada con el Dr. Sola en sus mentes. Había mucha información sobre Hydra en otros lugares, pero en comparación con el Dr. Sola, eran insignificantes, por lo que Zhou Jiawen los ignoró temporalmente. En la madrugada, Zhou Jiawen fue despertado de su sueño por una serie de golpes urgentes en la puerta, y no pudo evitar fruncir el ceño. Desde que el Dr. Sola reveló públicamente la información sobre Zhou Jiawen y los demás, la casa de Zhou Jiawen fue visitada con frecuencia por personas. A veces, grandes multitudes incluso se reunían en su puerta para manifestarse. Aunque Zhou Jiawen había instalado una barrera alrededor de la casa, bloqueándolos fuera de la puerta, sus actividades seguían siendo muy molestas. Así que, Zhou Jiawen había estado descansando directamente en el espacio esfera primordial estos días y rara vez se quedaba en casa. Sin embargo, ayer Zhou Jiawen regresó demasiado tarde, y no sintió ningún personal sospechoso cerca, por lo que simplemente durmió en casa. No esperaba ser despertado tan temprano en la mañana. Zhou Jiawen se puso algo de ropa casualmente y caminó hacia la puerta. Aunque el aura de la persona que llamaba a la puerta era algo desconocida, había una leve sensación de familiaridad, lo que sugería que era alguien que había encontrado recientemente. Así que, Zhou Jiawen decidió ir a ver qué estaba pasando. Zhou. Esto es genial. Finalmente te encontré. Pensé que te habías mudado. Tan pronto como se abrió la puerta, Zhou Jiawen vio a una persona vestida de manera similar a un vagabundo, con un aspecto muy desaliñado. En el momento en que vio aparecer a Zhou Jiawen, su rostro abatido se emocionó de inmediato, y sus manos temblaron incontrolablemente. ¿Dr. Stephen? Zhou Jiawen se quedó atónito y preguntó algo extrañamente cuando vio esta figura algo familiar. Soy yo. He estado viniendo aquí a buscarte estos últimos días, pero nadie respondía a la puerta. Pensé que te habías mudado, dijo Stephen con voz temblorosa. Oh, he estado bastante ocupado últimamente, y con esas personas causando problemas, rara vez vengo a casa. Entra primero y cuéntame qué te pasa. Explicó Zhou Jiawen, llevando a Stephen a la habitación para que se sentara. El hospital en el que estaba fue atacado por Hydra la última vez, y resulté gravemente herido en ese ataque. El sistema nervioso en mis manos resultó gravemente dañado, y se necesitaron 11 pines de acero inoxidable para apenas fijar los huesos de mis manos. Mis manos están lisiadas. Stephen se sentó en el sofá, contando su experiencia en voz baja. Para un excelente cirujano, unas manos firmes eran su activo más valioso. Después de perderlo todo, Stephen sintió que su mundo se había derrumbado. Sin embargo, en su momento más desesperado, de repente pensó en Zhou Jiawen y su magia milagrosa. Sus manos no podían curarse con la tecnología médica normal, pero ¿y si fuera magia? Stephen había presenciado personalmente a Zhou Jiawen usar magia para eliminar los fragmentos de metal del cuerpo de Tony Stark. Una técnica así podría describirse como milagrosa, así que un último rayo de esperanza se encendió en el corazón de Stephen. Después de que apenas pudo moverse normalmente, Stephen aprovechó un momento ocupado entre el personal médico para escapar del hospital y vino a buscar a Zhou Jiawen solo. Sin embargo, Zhou Jiawen nunca estaba en casa, y Stephen no tenía otra forma de contactarlo. No tuvo más remedio que esperar junto a la casa de Zhou Jiawen, llamando a la puerta de forma irregular. Después de varios días, el propio Stephen se volvió muy desaliñado. Así que has venido a mí para que te ayude a curar tus manos, ¿es eso correcto? Zhou Jiawen asintió y preguntó. Al mirar la apariencia actual de Stephen, Zhou Jiawen también obtuvo una comprensión más profunda de los cambios de los que había hablado la anciana. La lesión de Stephen en realidad ocurrió unos 5 años antes de lo original, y quién sabía qué tipo de efecto mariposa desencadenaría. Sí, tu magia es muy milagrosa. Me pregunto si puede curar mis manos. Stephen miró a Zhou Jiawen con ojos esperanzados y ansiosos, temiendo escuchar una mala respuesta. Zhou Jiawen negó con la cabeza y dijo, lo siento, mi ninjutsu médico no puede curar tus manos. De hecho, el ninjutsu médico tiene grandes limitaciones. Solo puede tratar algunas lesiones externas simples. Si la lesión es ligeramente más compleja, el efecto del ninjutsu médico podría no ser tan grande. Al igual que la lesión de Rock Lee en el examen Chunin en la obra original, varios ninjutsu médicos solo jugaron un papel complementario como mucho. Lo que realmente curó la lesión de Rock Lee fue la poderosa tecnología médica de Tsunade.
Zhou Jiawen solo conocía unos pocos ninjutsu médicos ahora y no entendía la tecnología médica en absoluto. Pedirle que curara las manos de Stephen no era diferente de una fantasía. Zhou, incluso pudiste curar la lesión de Tony Stark, así que mi lesión no debería ser un problema, ¿verdad? También tengo algunos ahorros. Mientras estés dispuesto a ayudar, puedo pagar cualquier precio. Dijo Stephen emocionado, levantándose cuando vio a Zhou Jiawen negar con la cabeza. No te emociones, Stephen. Con Stark, solo usé un truco. Y es solo que mi ninjutsu no puede curar tus manos. No dije que no tengo solución. Dijo Zhou Jiawen con calma. ¿Una solución? ¿Qué solución? Preguntó Stephen con algo de confusión. No puedo explicar los detalles claramente. Ven conmigo a Kamartaj. Ellos deberían poder curar tus manos. Explicó Zhou Jiawen. Kamartaj era el lugar familiar, la mesa de café familiar y el familiar Mordó. Zhou Jiawen trajo a Stephen a ver a la familiar hechicera suprema, la anciana. Gran maestra anciana, este es el doctor Stephen Strange. Zhou Jiawen saludó a la anciana, le presentó a Stephen y luego se hizo a un lado, dejando el espacio para los dos. Señor Strange. La anciana miró a Stephen de arriba abajo y dijo suavemente. Gran maestra anciana. Aunque Stephen estaba un poco nervioso, todavía se inclinó ligeramente ante la anciana y dijo. Parece que has sufrido mucho recientemente. Has tenido 7 cirugías, ¿no es así? Dijo la anciana con una sonrisa. Sí. Stephen se quedó atónito. Nunca le había contado estas cosas a Zhou Jiawen. ¿Cómo lo sabía esta anciana? Sin embargo, Stephen no se detuvo en eso y preguntó ansiosamente, Gran maestra anciana, ¿Zhou dijo que puede curar mis manos? Yo. No puedo, pero puedo dejar que te cures las manos tú mismo. Dijo la anciana con indiferencia. ¿Yo mismo? ¿Qué quiere decir? Preguntó Stephen, algo perplejo. Cuando vuelves a conectar los nervios dañados, ¿lo estás curando tú, o se está curando a sí mismo? Respondió la anciana. Las células se están curando a sí mismas. Stephen hizo una pausa y respondió. Pero las células solo se autocuran a través de sus propios métodos únicos. ¿Qué pasa si puedo persuadir a tu cuerpo para que se someta a esta autocuración? Dijo la anciana con indiferencia. Espera, ¿estás hablando de tecnología de regeneración celular? Esta es una tecnología médica muy vanguardista, y todavía es solo un concepto incluso ahora. Dijo Stephen, algo incrédulo. Algo así. La anciana sonrió. Entonces, ¿ha encontrado una manera de hacer que las células nerviosas se autorreparen? Preguntó Stephen, algo emocionado. Si esto fuera cierto, sus manos bien podrían curarse. No, solo sé cómo usar el alma para curar mejor el cuerpo. La anciana negó con la cabeza y dijo, ¿el alma curando el cuerpo? Stephen frunció el ceño bruscamente. Esto era completamente diferente de la tecnología de curación celular que había imaginado. Sí, señor Strange, ¿cree en la existencia de la magia? La anciana asintió y dijo, magia. Stephen se quedó desconcertado. Solo entonces recordó que Zhou Jiawen lo había traído a ver no a un médico, sino a un misterioso hechicero. Con esto en mente, Stephen también cambió su forma de pensar arraigada y asintió firmemente, diciendo, creo. ¿Cree? Un rastro de decepción imperceptible brilló en los ojos de la anciana. Parecía que esta no era la respuesta que quería escuchar. Sí, creo. Por favor, enséñame el método para curar mis manos. Stephen asintió de nuevo y dijo. Muy bien, Mordó, llévalo a bañarse y descansar primero. La anciana asintió y miró a Mordó, que estaba a un lado, y dijo. Sí. Mordó respondió y le dijo a Stephen, sígueme. Stephen miró a la anciana, luego a Zhou Jiawen que lo había traído, y siguió a Mordó fuera de la habitación en silencio. Gran maestra anciana, ¿la situación de Stephen también estaba dentro de sus expectativas? Zhou Jiawen observó cómo las figuras de Stephen y Mordó desaparecían de la vista y le preguntó a la anciana. Aunque el tiempo fue un poco antes, la esencia del asunto no ha cambiado. La anciana asintió y dijo. ¿Un poco antes? Eso es 5 años completos. Si bien el propio Stephen está bien, ¿están listos sus oponentes? Stephen no va a cultivar en Kamartaj durante 5 años antes de salir, ¿verdad? Preguntó Zhou Jiawen. Hay que saber que después de la iluminación de Stephen, su progreso en el cultivo de magia fue muy rápido.
En solo unos meses, pudo luchar contra Caecilius de un lado a otro, y en menos de un año, incluso pudo contender con Thanos. Si Stephen solo entrara en la historia después de cultivar en Camartage durante 5 años, ¿no sería Caecilius golpeado hasta la pulpa por él? No te preocupes, Caecilius ya ha sido engañado por Dormammu y ahora está actuando. Dijo la anciana suavemente. Zhou Jiawen se quedó atónito al escuchar esto. ¿Caecilius también se ha vuelto oscuro ahora? Esto no sería la guía de la anciana, ¿verdad? Como si viera lo que Zhou Jiawen estaba pensando, la anciana suspiró ligeramente y explicó, no lo guié de ninguna manera. Todo fue su propia lección. Yo solo no lo detuve. Después de todo, algunas cosas son inevitables. Muy bien. Zhou Jiawen asintió. Estos asuntos eran, después de todo, asuntos internos de Camartage, y no podía decir mucho. Luego hizo otra pregunta, Gran Maestra Anciana, Stark y el Dr. Banner están desarrollando inteligencia artificial. ¿Cree que tendrán éxito? La anciana miró a Zhou Jiawen y respondió con indiferencia, creo que ya tienes la respuesta en tu corazón, ¿no es así? Lo que quiero decir es, ¿el Ultron que creen seguirá siendo el Ultron original? Preguntó Zhou Jiawen. Zhou Jiawen nunca se había preocupado por si Ultron podría desarrollarse con éxito. Después de todo, todos los factores necesarios estaban presentes, y la diferencia de tiempo no era significativa. Y en Avengers 2, la razón por la que Tony Stark y el Dr. Banner pudieron desarrollar Ultron tan rápido fue simplemente porque Hydra ya había hecho el tedioso trabajo preliminar por ellos. Ahora, solo tenían que dedicar un poco más de tiempo. No puedo decirlo con seguridad sobre esto. La incertidumbre de Ultron sigue siendo muy grande. ¿Quién sabe en qué tipo de ser se convertirá un infante no nacido más tarde? La anciana negó con la cabeza y dijo. Zhou Jiawen asintió. La anciana tenía razón. La situación de Ultron era un poco especial. Desde el nacimiento hasta el crecimiento fue solo cuestión de minutos, y se basó completamente en su aprendizaje autónomo, sin intervención externa. Incluso si uno conociera innumerables posibilidades futuras, ¿cómo podría saber cuál sería? Oh, cierto, Gavin, me gustaría pedirte un favor mientras tenemos esta oportunidad. Dijo la anciana de repente. ¿Pedirme un favor? ¿De qué se trata? Preguntó Zhou Jiawen, algo perplejo. Si las cosas van bien, Stephen debería convertirse en el nuevo hechicero supremo pronto. Dijo la anciana después de un momento de silencio. Zhou Jiawen frunció el ceño. La anciana originalmente había elegido morir en ese momento, y esta vez probablemente sería lo mismo. Por favor, dígalo. Nunca me negaré si es algo que pueda hacer. Dijo Zhou Jiawen solemnemente. Todavía tenía un gran respeto por la hechicera anciana. En unos meses, seré herida en una batalla con Caecilius, luego caeré desde una altura, seré herida críticamente y seré enviada al hospital para recibir tratamiento de emergencia. La anciana describió con calma su futuro, sin fluctuaciones en sus ojos. ¿Me está pidiendo que ayude a Stephen a lidiar con Caecilius y Dormammu después de su muerte? Preguntó Zhou Jiawen. No, solo creo que todavía puedo ser salvada. La anciana tosió secamente, diciendo algo torpemente. Zhou Jiawen. Zhou Jiawen miró a la anciana aturdido, sospechando un poco que su audición era defectuosa, de lo contrario, ¿cómo podría la anciana decir tal cosa? Gran maestra anciana, no está bromeando, ¿verdad? ¿O escuché mal? Zhou Jiawen dudó antes de preguntar. Ahora sospechaba un poco si esta anciana era una impostora. No estoy bromeando, y no escuchaste mal. ¿Qué, Gavin, también crees que debería haber muerto en ese momento? La anciana tomó un sorbo de té, mirando a Zhou Jiawen con interés mientras preguntaba. No, solo pensé, Zhou Jiawen no sabía muy bien qué decir. ¿No podías simplemente soltar, no querías morir tú misma en ese momento? Jeje, Gavin, si no hubieras venido a este mundo, si todo en este mundo se hubiera desarrollado de acuerdo con la línea de tiempo original, podría haber elegido la muerte en ese momento. Afortunadamente, viniste, dijo la anciana con una risa ligera. Gran maestra anciana, no está tratando de decir que le di el deseo de vivir, ¿verdad? Zhou Jiawen tragó saliva, su mirada hacia la anciana se volvía cada vez más extraña. Se podría decir que sí. Después de que llegaste, el desarrollo del futuro se volvió cada vez más emocionante, especialmente después de ese momento. Todo se volvió impredecible. Quiero cruzar ese momento y ver cómo se desarrollará el mundo después. La anciana asintió y dijo, ¿ese momento? ¿A qué se refiere ese momento?
Preguntó Zhou Jiawen, frunciendo el ceño. Inexplicablemente sintió que el momento que mencionó la anciana era muy importante para él. En realidad, tampoco lo tengo muy claro. Como mucho, solo puedo ver el comienzo. El proceso y el final son todo caos, por eso quiero vivir para ver el futuro, dijo la anciana, negando con la cabeza. ¿La línea de tiempo futura ha caído en el caos? Zhou Jiawen analizó cuidadosamente cada palabra que la anciana había dicho, su confusión se profundizó. ¿Qué pasó exactamente en el futuro? Muy bien, Gavin, esos asuntos aún están muy lejos. No pienses demasiado en ellos. Solo concéntrate en lidiar con los problemas actuales que enfrentas. La anciana interrumpió los pensamientos de Zhou Jiawen y dijo. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito hacer por usted dentro de unos meses? Zhou Jiawen asintió. Como no podía resolverlo, dejó de pensar en ello y cambió de tema, preguntando. Es simple. En el momento crítico, solo déjame morderte para salvar mi vida, dijo la anciana con calma. ¿Así de simple? ¿No necesito hacer un espectáculo frente a Stephen y los demás o algo así? Zhou Jiawen se quedó atónito. Había pensado que la anciana quería fingir su muerte para escapar y dejar camartaja a Stephen y los demás. No es necesario. Stephen también será el hechicero supremo en el futuro, y sus habilidades son incluso mayores que las mías. Algunas cosas no se le pueden ocultar, dijo la anciana. Pero si está viva, ¿cómo puede Stephen convertirse en el hechicero supremo? ¿No hay solo un hechicero supremo en Camartage en cada generación? Preguntó Zhou Jiawen, algo perplejo. La anciana miró a Zhou Jiawen y dijo con certeza, eso no es un problema. Ya lo he planeado todo. Cuando llegue el momento, haremos esto. Noticia especial. A las 10 am de esta mañana, el rey Chaka de la nación del tercer mundo Wakanda fue atacado y murió en el lugar. Todo su personal acompañante también pereció, sin sobrevivientes. Según el video de vigilancia de la escena, el atacante fue Ulysses Klaue, quien hace años robó el metal más preciado de Wakanda, el vibranium. Este individuo había atacado previamente a Wakanda en la década de 1990 y ha sido buscado por Wakanda desde entonces. Guton. Según la tradición de Wakanda, se espera que el príncipe T'Challa, el hijo mayor del rey T'Chaka, se convierta en el nuevo rey de Wakanda. Dentro de una base secreta de Hydra en la Tierra. Eric, según la tradición de Wakanda, T'Challa enfrentará desafíos de todos aquellos con sangre real cuando ascienda al trono. Esa será tu mejor oportunidad para convertirte en rey. Dijo el barón Strucker, mirando a un joven lleno de malevolencia frente a él. Lo sé, pero T'Challa está actualmente estudiando en el extranjero. Con este incidente, debería ir a investigar al asesino. La ceremonia de entronización probablemente tendrá que esperar un tiempo, dijo Eric Killmonger débilmente, mirando al barón Strucker. No, volverás directamente con el cuerpo de Klaue. T'Challa entonces no tendrá razón para quedarse afuera. Este cuerpo también puede servir como tu trampolín para regresar a Wakanda, dijo el barón Strucker. No hace mucho, el Dr. Sola informó al barón Strucker que había una supernación oculta en la Tierra, Wakanda, con un nivel tecnológico que superaba con creces la era actual. Tanto las diversas tecnologías que poseía Wakanda como su precioso vibranium interesaron mucho al barón Strucker. El barón Strucker decidió inmediatamente conspirar con el Dr. Sola para explotar los intereses de Wakanda. El Dr. Sola, al descubrir que sus habilidades actuales no podían darle ninguna ventaja contra las defensas de la red interna de Wakanda, buscó a regañadientes la cooperación del barón Strucker. Basándose en sus experiencias pasadas, los dos idearon rápidamente un plan completo para controlar Wakanda. En pocas palabras, implicaba derrocar al gobierno, instalar un rey títere y erosionar rápidamente todo en la nación. Hasta ahora, el plan del barón Strucker y el Dr. Sola había procedido muy bien. Primero, utilizaron a Ulysses Klaue para matar al rey T'Chaka de Wakanda, dejando el trono de Wakanda vacante. Luego, el cuerpo de Klaue se usaría como trampolín de Eric hacia Wakanda. A continuación, solo necesitaban colocar a Eric en el trono de Wakanda, y el asunto sería en gran medida exitoso. ¿El cuerpo de Klaue? ¿Lo mataste? Preguntó Eric, algo sorprendido. Solo sabía que Klaue fue coaccionado por Hydra para asesinar a T'Chaka, pero no esperaba que Hydra fuera tan rápida, matando rápidamente a Klaue para silenciarlo. Jeje, su muerte beneficia a todos, ¿no es así? Puedes regresar a Wakanda por ello, y Wakanda habrá tenido su gran venganza, dijo el barón Strucker con dos risas sarcásticas. HMPH, tú también has ganado mucho, ¿no es así?
Si logro tomar el control de Wakanda y proporcionarte un suministro continuo de vibranium, tu fuerza aumentará a otro nivel, dijo Eric con un resoplido frío. Siempre que realmente te sientes en el trono de Wakanda. Si pierdes contra T'Challa, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Dijo el barón Strucker. Jeje, no te preocupes. ¿Crees que mi primo, que creció mimado desde la infancia, será mi oponente? Dijo Eric con una mueca de desprecio. Eso espero. Si no, simplemente tendremos que matar a todos los que sean elegibles para contender por el trono contigo, dijo el barón Strucker con frialdad. El sol poniente proyectaba un brillo dorado sobre la vasta tierra. En África Central, en la frontera de Wakanda, un pequeño avión de transporte aterrizó lentamente. Eric salió del avión, arrastrando una bolsa para cadáveres, y caminó hacia Wakanda. W'Kabi, el líder de la tribu fronteriza de Wakanda, se apresuró a recibirlo con algunos hombres inmediatamente después de recibir un informe de sus subordinados. Eric miró al grupo de wakandianos, que estaban llenos de hostilidad y armados con armas, acercándose a él, pero no mostró miedo. Casualmente arrojó la bolsa para cadáveres a los pies de W'Kabi. ¿Qué es esto? Preguntó W'Kabi a Eric, con el rostro inexpresivo. Un pequeño regalo de reunión. Dijo Eric, agachándose para abrir la cremallera de la bolsa para cadáveres. Los wakandianos que rodeaban instintivamente levantaron sus armas de vibranium ante la acción de Eric. Su rey T'Chaka acababa de ser emboscado y asesinado, y toda Wakanda estaba como un pájaro asustado, llena de vigilancia hacia todos los forasteros. W'Kabi hizo un gesto con la mano a algunos de sus subordinados, indicándoles que bajaran las armas. La otra parte era solo una persona y no podía causar ningún problema frente a toda la tribu fronteriza de Wakanda. Los labios de Eric se curvaron ligeramente. Ignorando a la tensa multitud, abrió la cremallera de la bolsa para cadáveres, revelando el cadáver de Ulysses Clawé en el interior. Clawé. Los ojos de W'Kabi se abrieron abruptamente, la indiferencia en su rostro se desvaneció instantáneamente. No pudo evitar exclamar en voz baja. W'Kabi recordaba vívidamente la apariencia de Clawé. Sus padres habían muerto en el ataque de Clawé a Wakanda el siglo pasado, y el odio de W'Kabi por Clawé estaba profundamente arraigado. Además, fue Clawé quien había matado a su rey T'Chaka hace unos días, por lo que W'Kabi nunca lo confundiría. ¿Quién eres? Después de su sorpresa inicial, W'Kabi no pudo evitar sentir curiosidad por la identidad y el propósito de Eric, y preguntó. Yo. Jeje, no te pongas nervioso, yo también soy wakandiano. Eric miró a la multitud todavía cautelosa, se rió suavemente y luego se volteó el labio inferior, revelando el tatuaje wakandiano único en el interior. ¿Eres un agente wakandiano operando en el exterior? La confusión de W'Kabi creció cuando vio el tatuaje dentro del labio inferior de Eric. Por sentido común, los agentes wakandianos que operan en el exterior siempre están en una misión y no actuarían en privado, y mucho menos regresarían a Wakanda por iniciativa propia. Incluso si descubrieran el paradero de Clawé, deberían informar a sus superiores, y luego los responsables de Wakanda decidirían qué hacer. Como líder de la tribu fronteriza de Wakanda, W'Kabi también era un miembro del centro de poder más alto de Wakanda. Era imposible que no supiera ninguna inteligencia relacionada con Clawé, por lo que el origen del tatuaje en el labio inferior de Eric también era cuestionable. No soy un agente wakandiano operando en el exterior. Mi nombre es Ñadaka, y soy el hijo del príncipe Ñoru. Dijo Eric, quitándose un collar con un anillo de su cuello. Al ver el anillo en el collar en la mano de Eric, las pupilas de W'Kabi se contrajeron involuntariamente, y un atisbo de horror apareció en sus ojos. Déjame ver. W'Kabi extendió la mano para agarrar el collar de la mano de Eric. Eric no se resistió, permitiendo que W'Kabi tomara el collar y lo examinara cuidadosamente. W'Kabi en realidad supo que el anillo era real en el momento en que lo vio, pero no podía creerlo del todo, así que tomó el anillo para confirmarlo de nuevo. ¿Qué tal? ¿Has confirmado la autenticidad del anillo? Preguntó Eric con una ligera risa, mirando al silencioso W'Kabi. El anillo es ciertamente real, pero aún no puedo confirmar tu identidad. No puedo tomar una decisión sobre tu asunto solo. Requiere que todos los líderes decidan juntos. Dijo W'Kabi, tranquilizándose. Puedes confirmarlo como quieras, no tengo prisa. Dijo Eric con calma. Su identidad era completamente genuina, por lo que no temía ninguna investigación. Ven conmigo primero. W'Kabi asintió. Al mirar al tranquilo y sereno Eric, tuvo una sensación extraña en su corazón. Quizás Wakanda estaba a punto de cambiar. En la sala de recepción en el piso superior de la Torre Stark, Zhou Jiawen y otros se reunieron para discutir sus próximas acciones.
Estos últimos días, básicamente hemos despejado todas las bases de Hydra dentro de América, pero el Dr. Sola todavía no ha reaccionado en absoluto. Esto es muy inusual. Debe estar planeando algo. Dijo Steve con voz profunda. Dado que el Dr. Sola se había estado escondiendo en el mundo cibernético, Zhou Jiawen y los demás no tenían forma de lidiar con él. Solo podían comenzar con los miembros de Hydra en el mundo real para ver si podían obtener alguna pista útil, pero desafortunadamente, no encontraron nada. El Dr. Sola parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Stark, Dr. Banner, ¿cómo progresa su investigación de inteligencia artificial? ¿Cuánto tiempo más hasta que tenga éxito? Zhou Jiawen frunció el ceño, mirando a Tony Stark y al Dr. Banner mientras preguntaba. Para resolver por completo al Dr. Sola, todavía tenían que depender de Ultron. No sé, pero lo que ya está confirmado es que crear inteligencia artificial comenzando con la piedra mental es posible. Ya tengo una idea clara, y creo que no pasará mucho tiempo hasta que tenga éxito. Aunque Tony Stark parecía exhausto, su tono transmitía una emoción indisimulada. Aunque Zhou Jiawen dijo que la piedra mental era la clave para desarrollar inteligencia artificial, Tony Stark inicialmente solo abordó la investigación con una mentalidad de prueba. Sin embargo, no esperaba que una vez que comenzara, no pudiera detenerse. La piedra mental le había abierto una puerta a un mundo nuevo. Eso es bueno. Solo tienes que concentrarte en esta única cosa, y no tienes que preocuparte por nada más. Steve asintió y dijo. Capitán, ¿deberíamos continuar despejando las bases de Hydra en otros lugares a continuación? Zhou Jiawen pensó por un momento. Esto era lo único que podían hacer en este momento. Sí, esos tendrán que ser despejados tarde o temprano. Es mejor limpiarlos temprano, pero las bases restantes están todas en el extranjero. Necesitamos hacer algunos ajustes a nuestro personal y dejar una cierta cantidad de fuerza para protegernos contra el ataque sorpresa de Sola. La próxima operación será llevada a cabo por un equipo de 5 personas formado por yo, Gavin, Peter, Bucky y Natasha. Los demás se quedarán en la ciudad de Nueva York. Dijo Steve después de pensarlo un poco. Muy bien, esta vez abordemos primero la base más grande. El barón Strucker, el líder de otra facción de Hydra, suele quedarse allí. Quién sabe, podríamos tener algunas ganancias inesperadas. Zhou Jiawen asintió y dijo, ¿la más grande? ¿Dónde se encuentra esa base? Preguntó Steve. Zhou Jiawen miró a todos y pronunció lentamente un nombre del lugar. Sokovia. Europa del Este, Sokovia. Un antiguo castillo estaba construido contra la montaña, desde la cima hasta el pie, innumerables y potentes puntos de fuego se distribuían en secuencia, y equipos de soldados patrullaban las carreteras de la montaña con armas, luciendo completamente armados. Hay soldados de hierro del Dr. Sola allí, parece que esta base definitivamente está relacionada con el Dr. Sola. Steve señaló a un par de soldados de hierro que acababan de sobrevolar desde el cielo, diciéndoles a Zhou Jiawen y a otros desde una pequeña colina no muy lejos del antiguo castillo. Esta base es un poco extraña, siento muchos ki que superan con creces a la gente común, todos tengan cuidado. Zhou Jiawen frunció el ceño, recordándoles a todos. En la percepción de Zhou Jiawen, no había menos de 50 ki especiales en el antiguo castillo de Hydra, todos individuos claramente extraordinarios. Superando con creces a la gente común. ¿Son esos super soldados de nuevo? Natasha frunció el ceño y preguntó, todavía recordaba vívidamente a los super soldados de Hydra. Recuerdo que solo había 6 super soldados en Hydra, incluyéndome a mí, ¿de dónde sacaron tantos sueros de super soldado? Bucky frunció el ceño y preguntó. No, no supersoldados, estos son un poco diferentes de la última vez, estos son obviamente más fuertes y más irritables. Espera, Duende Verde también está aquí. Zhou Jiawen explicó mientras sentía cuidadosamente, y de repente descubrió un ki familiar en el antiguo castillo. Norman Osborn. Fue rescatado por Hydra antes, así que no es sorprendente que esté aquí. Natasha se quedó atónita por un momento, luego se sintió aliviada después de darse cuenta. El ki del Duende Verde ha cambiado bastante, no lo reconocí al principio, debe haber sido objeto de alguna mejora adicional. Zhou Jiawen asintió y dijo. Más de 50 individuos mejorados, y una gran cantidad de soldados de hierro, esto es un poco problemático, no tenemos suficiente personal, un asalto frontal está definitivamente fuera de discusión. Steve frunció el ceño y dijo. Puedo invocar al dragón infernal de fuego para atraer la atención de esos soldados ordinarios, para que la carne de cañón no acapare demasiada de nuestra energía, y si eso no es suficiente, todavía tengo a Kong.
Zhou Jiawen pensó por un momento y dijo. Su ubicación actual todavía estaba a cierta distancia de la ciudad de Sokovia, y no había civiles cerca, por lo que Zhou Jiawen no tenía que preocuparse de que Kong causara demasiado daño a los alrededores. Kong. ¿Ese gorila de 100 metros de altura? ¿No está ya muerto? Preguntó Steve sorprendido, como una antigüedad del siglo pasado, había presenciado el poder de Kong cuando aún estaba vivo. Sí, es él, lo convertí en una marioneta, al igual que el dragón infernal de fuego. Zhou Jiawen asintió y dijo. Muy bien, eso hace las cosas mucho más fáciles. Steve pensó por un momento y dijo, Gavin, luego usarás directamente a Kong y al dragón infernal de fuego para lanzar un asalto frontal contra ellos, atrayendo a todas sus fuerzas. En cuanto a nosotros, iremos directamente a esa base, lanzaremos un ataque desde dentro, eliminaremos rápidamente a sus fuerzas efectivas, y capturaremos a su líder. Está bien, hagamos eso entonces. Zhou Jiawen asintió y dijo. Dentro de la base de Hydra, el Duende Verde y un hombre con una bata de laboratorio blanca estaban observando los cambios en un sujeto experimental en la cápsula experimental, registrando varios datos. Otro sujeto que se ha adaptado al Extremis, Dr. Killian, su Extremis realmente me abrió los ojos, ese Playboy Tony Stark realmente no tiene visión, al descuidar en realidad a un genio como usted. El Duende Verde miró varios datos experimentales y no pudo evitar suspirar al hombre a su lado. HMPH, Tony Stark pagará el precio por su arrogancia. Ahora tenemos 13 guerreros de Atlok que pueden adaptarse al Extremis, y 46 relativamente estables, es hora de actuar, ¿no es así? Killian resopló fríamente, ignorando el halago del Duende Verde, y preguntó. Desde que el Dr. Sola y el Barón Strucker unieron fuerzas, el Dr. Sola le había proporcionado al Barón Strucker información útil, incluido Killian, que había desarrollado el Extremis. El Barón Strucker también se puso en contacto con Killian inmediatamente para buscar cooperación, y Killian, que sabía sobre la Hydra recientemente prominente, junto con la propia enemistad de Killian con Iron Man Tony Stark, aceptó cooperar con Hydra. Después de que Killian llegó a esta base de Hydra, con la ayuda del Duende Verde, redujo aún más los efectos secundarios del Extremis, creando una gran cantidad de guerreros de Atlok. No lo sé, Strucker parece estar tramando algo con el Dr. Sola recientemente, así que probablemente no actuará pronto. El Duende Verde se lamió los labios y sonrió misteriosamente. ¿Dr. Sola? Los ojos de Killian brillaron con un atisbo de aprensión cuando escuchó el nombre del Dr. Sola, y no dijo mucho. Killian tampoco tenía forma de lidiar con este tipo de persona similar a una inteligencia artificial, por lo que no quería ofender al Dr. Sola sin razón. Dr. Killian, no se preocupe, la guerra entre nosotros y esos superhéroes comenzará tarde o temprano, el Dr. Sola y los demás solo quieren hacer más preparativos, lo cual es algo bueno. El Duende Verde miró la apariencia silenciosa de Killian y no pudo evitar consolarlo. Lo sé, simplemente creo que con nuestra fuerza actual, podemos aplastarlos por completo, no hay necesidad de ser tan cautelosos. Dijo Killian algo insatisfecho. Rugido. Justo cuando la voz de Killian caía, un rugido de bestia vino del exterior, tan fuerte que sacudió una gran cantidad de polvo del techo de la habitación. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué pasó? Un atisbo de horror brilló en los ojos de Killian, ¿qué clase de bestia gigante podría emitir tal rugido? Algo no está bien, parece que alguien está invadiendo la base. El Duende Verde frunció el ceño ligeramente, su voz sería. Esto es malo, Dr. Osborn, Dr. Killian, dos bestias gigantes han aparecido fuera de la base, se parecen al dragón infernal de fuego y a controlados por ese Gavin Zhou. Justo entonces, Siduel corrió al laboratorio presa del pánico y gritó a los dos. Gavin Zhou. ¿Han atacado esos superhéroes de Nueva York? El Duende Verde frunció el ceño y preguntó. ¿Ha venido Tony Stark? Los ojos de Killian brillaron con odio y preguntó urgentemente. Todavía no hemos encontrado ningún rastro de ellos, pero deberían estar cerca, y Van ya ha liderado a la Legión de Hierro para bloquear a esas dos bestias gigantes, ¿qué debemos hacer ahora? Explicó Siduel y luego preguntó. HMPH, ¿qué más podemos hacer? Esas dos bestias gigantes afuera están claramente destinadas a atraer el fuego, y Van solo es suficiente, reúnan a todos los guerreros de Atlok, y que se preparen, esos superhéroes podrían atacar en cualquier momento. El Duende Verde resopló fríamente y dijo. Sin embargo, tan pronto como el Duende Verde terminó de hablar, una escalofriante sensación de crisis surgió en su corazón, y los pelos de todo su cuerpo se erizaron. Screech.
Un chillido agudo y penetrante acompañado de deslumbrante luz eléctrica penetró instantáneamente la figura del Duende Verde y golpeó a Killian, enviando a Killian a volar. La habilidad de Max. Zhou Jiawen frunció el ceño, mirando al Duende Verde, que había reformado su cuerpo a partir de electricidad no muy lejos, sintiéndose un poco confundido. ¿Por qué el Duende Verde posee la habilidad de Max? Gavin, jeje, nos encontramos de nuevo. Dijo el Duende Verde con una risa siniestra, mirando al repentinamente aparecido Zhou Jiawen. ¿Gavin? ¿Es ese Gavin Zhou? El cuerpo de Killian brilló con una energía naranja abrasadora como lava, curando instantáneamente todas sus heridas y poniéndolo de nuevo en pie. ¿Extremis? Zhou Jiawen frunció el ceño. Este mundo se está volviendo cada vez más caótico. Incluso Killian está involucrado con Hydra. ¿Oh, realmente sabes sobre el Extremis? Preguntó Killian, mirando a Zhou Jiawen con cierta sorpresa. Solo un producto defectuoso con efectos secundarios no resueltos, ¿qué hay que no saber? Dijo Zhou Jiawen con desdén. Mierda, mi Extremis es perfecto, ¿qué sabes tú? El cuerpo de Killian brilló, y se abalanzó emocionado hacia Zhou Jiawen. Cálmate, Killian, te está provocando deliberadamente, no caigas en su truco. El Duende Verde rápidamente extendió la mano y detuvo a Killian, diciendo. Definitivamente no está solo. Déjamelo a mí. Tú ve a lidiar con los demás. ¿Oh, quieres lidiar conmigo solo? Osborn, tengo mucha curiosidad por lo que te dio tanto coraje. Zhou Jiawen miró al Duende Verde con cierta sorpresa. Jeje, ya lo descubrirás. Carnage. Se burló el Duende Verde, y una gran cantidad de sustancia roja surgió de varias partes de su cuerpo, haciendo que su figura creciera instantáneamente más alta. Carnage. HMPH. Zhou Jiawen resopló fríamente, y deslumbrante luz eléctrica estalló a su alrededor. Al ver esta situación, Killian a un lado también se retiró a un lado y salió del laboratorio. En cuanto a Siguel, ya se había ido del lugar cuando vio que las cosas iban mal. Zhou Jiawen ignoró a los dos que se fueron, movió su cuerpo, apareció frente al Duende Verde y golpeó al Duende Verde. Frente al puño que azotaba el viento de Zhou Jiawen, el Duende Verde no tuvo miedo en absoluto. Su puño grande, del tamaño de una olla, también brilló con luz eléctrica al encontrarse con el puño de Zhou Jiawen. ¡Bum! Sonó un estruendo bajo cuando los puños se encontraron, y una enorme corriente de aire acompañada de electricidad se extendió, creando grietas en las paredes circundantes del laboratorio y levantando una gran cantidad de polvo. No está mal de fuerza. El Duende Verde resopló fríamente, y varios tentáculos infundidos con relámpagos se extendieron desde su cuerpo, barriendo hacia Zhou Jiawen. Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Una poderosa fuerza repulsiva brotó del cuerpo de Zhou Jiawen, enviando la figura del Duende Verde volando hacia atrás. Los tentáculos rojos en el cuerpo del Duende Verde también se retractaron. Zhou Jiawen formó sellos de mano, y una espesa llama se roció hacia el Duende Verde. Liberación de fuego. Gran aniquilación de bola de fuego. Las llamas abrasadoras envolvieron instantáneamente la figura del Duende Verde, pero lo que desconcertó a Zhou Jiawen fue que el grito esperado no llegó, como si estas llamas no hubieran causado ningún daño a Carnage. Jajaja, Gavin, el fuego ya no es una amenaza para mí. Acompañados de la risa algo maniática del Duende Verde, varios tentáculos rojos infundidos con relámpagos salieron disparados de las llamas hacia Zhou Jiawen. Zhou Jiawen golpeó el suelo con los dedos de los pies y saltó hacia atrás, evitando los tentáculos rojos. Los tentáculos rojos, acompañados de fuertes vientos, se hundieron en el suelo. Lo que sorprendió a Zhou Jiawen fue que el suelo que entró en contacto con los tentáculos rojos instantáneamente brilló de color rojo por la alta temperatura, mostrando sutilmente una tendencia a convertirse en lava fluida. ¿Extremis? Zhou Jiawen frunció el ceño. ¿Está el Duende Verde usando el Extremis para eliminar la debilidad de Carnage a las altas temperaturas? Antes de que Zhou Jiawen pudiera reflexionar más, los tentáculos rojos que se habían hundido en el suelo se retrajeron repentinamente, y la enorme figura del Duende Verde usó el impulso para salir volando del mar de fuego y se abalanzó rápidamente sobre Zhou Jiawen. El tiempo de reutilización de 5 segundos había pasado, y Zhou Jiawen levantó la mano, apuntando al aire, y una vez más usó Shinra Tensei. La poderosa fuerza repulsiva chocó con el Duende Verde en el aire. La figura del Duende Verde retrocedió ligeramente, y los tentáculos rojos que lo conectaban con el suelo estaban tensos, pero no salió volando inmediatamente. En cambio, se estancó con la fuerza repulsiva en el aire. Las pupilas de Zhou Jiawen se contrajeron.
Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, varios tentáculos rojos brotaron del suelo debajo de él y golpearon a Zhou Jiawen. Fue una suerte que la armadura de destructor de Zhou Jiawen no fuera un artículo ordinario. De lo contrario, la armadura de Iron Man de Tony Stark probablemente habría sido atravesada directamente. Los tentáculos rojos, con inmensa fuerza, empujaron a Zhou Jiawen a volar, estrellándose a través de varias paredes de piedra. Una puerta espacial apareció de repente detrás de Zhou Jiawen. La figura de Zhou Jiawen entró en la puerta espacial y reapareció junto al Duende Verde, pateando hacia la cabeza del Duende Verde. Sintiendo el fuerte viento generado por la patada de Zhou Jiawen, el Duende Verde instintivamente se echó hacia atrás, evitándola. ¿Sentido arácnido? Pateando al vacío, Zhou Jiawen no se desanimó. La armadura de destructor en su cuerpo se iluminó con inscripciones, y un rayo de energía abrasadora salió disparado de la palma de Zhou Jiawen, golpeando directamente el pecho del Duende Verde. El Duende Verde gruñó, y una fuerte corriente brotó de su cuerpo, golpeando instantáneamente a Zhou Jiawen. Zhou Jiawen sintió un ligero entumecimiento en su cuerpo, pero no más molestias. Este nivel de ataque no alcanzó el límite superior de la resistencia de la armadura de destructor, por lo que Zhou Jiawen ni siquiera se molestó en esquivar. Zhou Jiawen empujó con la palma, aumentando repentinamente su salida de chakra. El rayo de energía abrasadora instantáneamente se engrosó en varios puntos, desgastando constantemente la sustancia roja en el cuerpo del Duende Verde mientras Zhou Jiawen movía su brazo. Después de unas pocas respiraciones, el rayo de energía atravesó directamente el pecho del Duende Verde, emitiendo un fuerte olor a quemado. ¡Uk! El Duende Verde dejó escapar un gemido doloroso de su garganta, extendió su mano grande y agarró directamente el brazo de Zhou Jiawen que emitía el rayo de energía, apartando el brazo de Zhou Jiawen. La alta temperatura transportada por las garras del Duende Verde quemó la armadura de destructor en el brazo de Zhou Jiawen de color rojo. Zhou Jiawen frunció el ceño ligeramente, levantó la mano para apartar la palma del Duende Verde, torció su cuerpo y pateó al Duende Verde para que saliera volando. El cuerpo del Duende Verde cayó en el aire, y varios tentáculos se extendieron, agarrando las paredes circundantes para estabilizar su figura. Luego saltó de nuevo, cargando hacia Zhou Jiawen. Las pupilas de Zhou Jiawen se contrajeron ligeramente. La herida en el pecho del Duende Verde se estaba curando a un ritmo visible, recuperándose en un instante. Ja 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 ja, Gavin, ahora soy inmortal. Incluso si me cortas la cabeza, puedo recuperarme. El Duende Verde se rió salvajemente, y una garra se abalanzó hacia Zhou Jiawen. La doble bonificación de autocuración de Carnage y el Extremis, ¿así que esa es tu confianza? Zhou Jiawen sonrió con desprecio. En el pasado, enfrentándose a este tipo de enemigo, Zhou Jiawen habría tenido dolor de cabeza por un tiempo, pero ahora. Zhou Jiawen miró fríamente al Duende Verde, que se abalanzaba sobre él, y dijo lentamente, Amenominaka. Amenominaka, mundo del mar ácido. Las figuras de Zhou Jiawen y el Duende Verde aparecieron de repente sobre el mar ácido. Perdiendo el apoyo del suelo, la figura del Duende Verde se ralentizó instantáneamente bajo la fuerza de la gravedad. Shinra Tensei. Zhou Jiawen levantó la mano, y una poderosa fuerza repulsiva golpeó al Duende Verde. El cuerpo del Duende Verde se puso rígido y fue empujado directamente al mar ácido por la fuerza repulsiva. ¡Ah! El Duende Verde dejó escapar un aullido de dolor, la sustancia roja en su cuerpo corroída por el ácido, emitiendo un hedor a quemado. La figura del Duende Verde brilló, convirtiéndose en una corriente eléctrica, y se levantó del mar ácido, la sustancia roja en su cuerpo recuperándose rápidamente. Gavin, te lo dije, ahora soy inmortal e indestructible. Estos ácidos no pueden matarme. Dijo el Duende Verde siniestramente. ¿Inmortal e indestructible? Jaja, entonces me pregunto cuánto tiempo puedes durar en este mundo del mar ácido sin suministros. Zhou Jiawen se burló, señalando el mar ácido ilimitado debajo de sus pies. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? El Duende Verde sintió que algo andaba mal y preguntó con un atisbo de alarma. Nada, adiós Osborn. 10 años, vendré a verte de nuevo después de 10 años. Espero que sigas vivo entonces. Zhou Jiawen terminó, saludó al Duende Verde con la mano y desapareció directamente en el mundo del mar ácido. No, espera, Gavin. Espera. El Duende Verde también se dio cuenta de lo que estaba a punto de enfrentar y gritó desesperadamente. Sin embargo, la única respuesta que recibió el Duende Verde fue el sonido de las olas rompiendo en el mundo del mar ácido. El corazón del Duende Verde se hundió hasta el fondo. ¡No!
Tan pronto como regresó al mundo real, Zhou Jiawen sintió que algo andaba mal. El aura de Steve había desaparecido de su ubicación original y se había movido a la parte más profunda de la base subterránea. ¿Había pasado algo más? Zhou Jiawen no se atrevió a dudar e inmediatamente usó la técnica del dios del trueno volador para aparecer junto a Steve y los demás. Gavin. Natasha, al ver aparecer a Zhou Jiawen, se quedó primero atónita, luego gritó con agradable sorpresa. Zhou Jiawen examinó el entorno circundante. Era una habitación similar a una mazmorra. Steve sostenía el escudo de Serafín, bloqueando la entrada a la mazmorra, mientras Wookiee y Natasha disparaban continuamente al pasaje exterior detrás de Steve. Mientras tanto, Killian lideraba a una gran cantidad de guerreros de Atlok, asaltando el escudo de Serafín de Steve, tratando de irrumpir en la habitación. Zhou Jiawen no se sorprendió por esta escena. Para Steve y los demás, que carecían de métodos de ataque de largo alcance, estos guerreros de Atlok, que eran casi como bombas humanas, eran de hecho bastante efectivos contra ellos. Capitán, sostenga su escudo firmemente. Dijo Zhou Jiawen, caminando al lado de Steve. La armadura de destructor en su cuerpo se iluminó con inscripciones, y levantó la mano, disparando rayos de energía a los guerreros de Atlok en el pasaje. ¡Bum! 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 Las explosiones resonaron incesantemente. Bajo el bombardeo de rayos de energía, un soldado extremis tras otro explotó en bolas de fuego. El pasaje de piedra también tembló unas cuantas veces por el impacto de las explosiones antes de colapsar por completo, provocando más explosiones. Empuje todopoderoso. Zhou Jiawen fue rápido de ingenio, sacando a Killian del pasaje en el momento en que se derrumbó. Vete al infierno. Killian estaba cubierto de polvo caído, luciendo muy desaliñado. Al ver que había sido arrastrado a la habitación por Zhou Jiawen, su cuerpo brilló intensamente, y trató de autodestruirse, con la intención de llevarse a Zhou Jiawen y a los demás con él. HMPH. Zhou Jiawen resopló fríamente, activando la habilidad del camino humano. La energía agitada de Killian se calmó instantáneamente y fluyó hacia el cuerpo de Zhou Jiawen. ¿Tú, qué me hiciste? Killian sintió la pérdida de energía dentro de su cuerpo y preguntó con horror. Zhou Jiawen no tenía intención de responder a la pregunta de Killian. Después de sentir que la mayor parte de la energía de Killian había sido absorbida, activó la habilidad del camino humano, leyendo los recuerdos de Killian. Sola, Vibranium, Eric, Wakanda. Killian tenía pocos recuerdos útiles en su mente y sabía poco sobre los planes posteriores del Dr. Sola. Pero Zhou Jiawen aún encontró algunas pistas clave. Por ejemplo, el Dr. Sola había estado tramando algo desde que se asoció con Strucker. Killian no tenía claro los detalles, solo los escuchó mencionar vagamente términos como Vibranium, Eric y Wakanda. Pero Zhou Jiawen era diferente de Killian. Después de obtener esta información, entendió instantáneamente lo que el Dr. Sola quería hacer. Capitán, ya sé cuál es el siguiente paso de Sola. No tenemos tiempo que perder aquí. Zhou Jiawen extrajo casualmente el alma de Killian y les dijo a Steve y a los demás. ¿Qué quiere hacer Sola? Preguntó Steve con el ceño fruncido. Quiere usar el Vibranium y la tecnología de Wakanda para crear soldados de hierro aún más poderosos. Si tiene éxito, las cosas serán problemáticas. Explicó Zhou Jiawen brevemente. ¿No está todo el Vibranium de Wakanda aquí? ¿Y no es Wakanda solo un país del tercer mundo? Ni siquiera pueden alimentarse. ¿Qué tecnología tienen que valga la pena que el Dr. Sola se esfuerce tanto en adquirir? Dijo Natasha, mirando el escudo redondo en la mano de Steve. No, Wakanda todavía tiene una montaña de Vibranium. Han estado minando durante miles de años y solo han cavado la punta del iceberg. Además, Wakanda no es un país del tercer mundo. Se puede decir que es la nación tecnológicamente más avanzada de la Tierra hoy en día. Simplemente han estado fingiendo ser débiles. Sola debe haber descubierto la verdadera naturaleza de Wakanda. Explicó Zhou Jiawen. ¿En serio? Natasha tenía una mirada de incredulidad total. Si las cosas fueran realmente como dijo Zhou Jiawen, no podía entender el propósito de Wakanda al hacerlo. Sí, absolutamente cierto. Zhou Jiawen asintió y dijo. Muy bien, no importa lo que Sola quiera hacer, tenemos que detenerlo. Dijo Steve. Steve no sabía mucho sobre la estructura social del mundo actual y no tenía concepto de Wakanda, pero Steve sabía que no importaba lo que el Dr. Sola quisiera hacer, solo necesitaba detenerlo. ¿Qué pasa con la situación aquí? ¿Y esos niños? Intervino Bucky. Después de que dejemos esta base, haré que Kong y los demás la destruyan por completo.
En cuanto a ellos, Zhou Jiawen miró al hermano y a la hermana en la mazmorra que habían estado observando los acontecimientos aquí y no pudo evitar fruncir el ceño. Tampoco sabía cómo lidiar con ellos. Zhou Jiawen era consciente del potencial oculto dentro de los gemelos, Quicksilver y Bruja Escarlata. Además, podrían ser influenciados, y Zhou Jiawen no quería que sus talentos se desperdiciaran. Sin embargo, Zhou Jiawen y los demás actualmente no tenían tiempo para brindar orientación psicológica a los gemelos, y mantenerlos cerca también planteaba un peligro oculto significativo, por lo que Zhou Jiawen dudaba. Llevémoslos con nosotros. Todavía son solo niños. Steve, al ver la vacilación de Zhou Jiawen, decidió de inmediato.